DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Comenzamos DTV, comenzamos la primera mañana. Recordamos, fue la semana del mensaje de apertura de ordinarias por parte de Alberto Fernández y hay como mucho clima para lo que viene en torno a dos temas. Uno, cuestiones económicas como agrobioindustria, el tema universidades y esencialmente lo que puede pasar con otra reunión de la Comisión de Juicio Político, fue el tema más caliente de la exposición de Alberto Fernández. Comienzo con mis compañeras. Primero, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buen día para todos y buen día para la mesa también. Bueno, me parece que hoy, Pato, tenemos que analizar lo que se viene, el anticipo de estas reuniones que se convocaron en la jornada de ayer, sobre todo la de justicia, ¿no? A cargo de Rodolfo Tailade, vinculada a este proyecto que es un poco lo que te voy a estar hablando, que está o propone el fortalecimiento de la justicia federal, ¿no? Y hablamos obviamente sobre el tema de la jornada que fue el ataque al supermercado de la familia Messi, o de su pareja en realidad, y bueno, y toda la situación que muestra cada vez más la violencia que crece en Rosario respecto al crimen organizado. Efectivamente, bueno, me parece que es claro una de las cuestiones porque incluso ha habido divisiones y miradas muy opuestas entre el gobierno de Omar Perotti y el gobierno nacional, por ejemplo, así que hay un pedido sobre el tema, por ejemplo, del diputado Mirabel, el hombre más cercano a Omar Perotti. Bueno, y estamos con ella, con Caro Ramos. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Pato, ¿cómo están? Vero, buen día para todos. Bueno, efectivamente el tema del narcotráfico y la violencia en Santa Fe impacta de lleno en el Congreso, no solamente por el tratamiento de urgencia de esta ley para fortalecer la justicia penal federal, que es una ley que ya venía siendo presentada con acuerdo de todos los bloques, y esto hay que decirlo, no hay grieta en el tema narcotráfico en Santa Fe. El día jueves vamos a ver una nueva reunión sobre el tema donde se va a interpelar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que viene haciendo declaraciones sobre las cuales seguramente le van a preguntar. En el día de ayer, Pato, Aníbal dijo, han ganado los narcos. Hoy trató de bajarle un poco el tono a esa declaración. Lo cierto es que el día jueves va a estar presentándose en la Comisión de Seguridad Interior para, bueno, responder preguntas de la oposición. Sí, te digo, no hay grietas efectivamente en cómo se aborda la cuestión, pero digamos que hay sí responsabilidades, me parece, comunes de toda la dirigencia, ¿no? Uno recuerda la breve historia y han pasado en lo que es el agravamiento del conflicto por lo menos 3 administraciones socialistas en la provincia, una peronista, han pasado 2 gobiernos nacionales, administración de Cristina, administración de Alberto, ha pasado la gestión de Mauricio Macri, ha pasado la gestión de Patricia Bullrich, de muchos ministros de seguridad, y la cuestión está en pendiente, en caída, la verdad que ha empeorado y me parece que es como un durísimo reconocimiento el que hizo Aníbal Fernández de que han ganado los narcos. Así que bueno, creo que es un eslabón muy débil y efectivamente no hay grieta, pero sí está claro que responsabilidades compartidas nunca se abordó como correspondía esta cuestión y bueno, estalla, me parece que globalmente, a partir de lo que contaba Verónica, que es la trascendencia por la amenaza en el domicilio de la familia política de Leo Messi. Vamos con 10 de la mañana, con 5 minutos.
Benaim y qué tema, por favor. Pero el hartazgo es mucho, Pato, respecto a los ciudadanos que viven específicamente en Rosario. Hay parte del narco que invadió Santa Fe, pero la ciudad de Rosario, bueno, es el epicentro hoy, lamentablemente, de bandas de narcotraficantes. Y te diré que es el hartazgo que vos acordate que a partir de lo que sucedió en el recinto en la sesión extraordinaria con el pedido de un diputado de Santa Fe, Juan Martín, de interpelar a Alberto Fernández, se terminó de cerrar la convocatoria. Aníbal Fernández, se terminó de cerrar la convocatoria para el día jueves como anticipó Caro, y además se está pidiendo que se incorpore el sistema acusatorio. Un poco está vinculado a este proyecto que vamos a repasar y que va a estar debatiendo nuevamente la Comisión de Justicia que preside Rodolfo Tailade, que también ayer urgentemente su presidente convocó a un encuentro para el día miércoles por la mañana. Este proyecto, que es el de fortalecimiento de la justicia federal, básicamente de Santa Fe en realidad, fue presentado por el diputado oficialista Roberto Mirabella. Todavía oficialista, veremos qué pasa. Todavía ¿no? oficialista, pero mano derecha de el gobernador Omar Perotti de la provincia de Santa Fe. Tuvo el consenso y la firma de 19 legisladores de la provincia, es decir que tanto opositores como oficialistas, como decía Caro, no hay grieta en la posición de avanzar en esta iniciativa. Hubo un pedido para tratarlo sobre tablas durante una sesión en octubre, pero no tuvo éxito y ahora, comienza nuevamente su tratamiento a partir de la semana que viene en la comisión que preside Tailade. Yo ahí, Vero, me pregunto, Pato también, si no amerita un tratamiento sobre tablas, efectivamente, habida cuenta el consenso que tiene y la urgencia del tema, porque todos sabemos que desde la comisión el debate se va a demorar, falta el Senado, Si hay otra cuestión que te diría que es, no sé si más preocupante, pero está bien que en algún momento suenen las alarmas, pero es necesario que pase lo de el supermercado de la familia Rocuso para que despierten. Esto tiene años, tiene por lo todos menos, los ciudadanos de Rosario, Pato. Bueno, pero perdóname, lo dice el propio Aníbal Fernández. Nos ha ganado el narco, la verdad. Es como que, y además, ¿sabés qué me incomoda ahora, después de un esa poco? declaración, ¿cómo viene Aníbal Fernández a exponer? Bueno, ¿no? pero ¿sabés qué pasa además? Esto es como la mancha venenosa y se echan culpas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer escuchaba a un dirigente nacional reivindicándolo a uno de los hombres cercanos a él en la interna santafesina. Resulta que ese hombre fue ministro de los gobiernos socialistas y no digo que haya habido mala intención, pero hubo mala praxis. ¿Sabés los jefes de policía que tuvieron que echar en la policía de la provincia por su connivencia con el narcotráfico y que terminaron presos? Eso pasó con el socialismo y en algún momento la justicia apuntó sobre senadores peronistas y senadores peronistas que se excusaron en sus fueros para no declarar, porque la justicia presuponía que lavaban plata narco. Eso viene pasando hace 15 años. Que se despierten todos por 3 tiros en la puerta del supermercado, la verdad que suena por lo menos oportunista. Pero recordemos, Pato, en el año 2013, si no me equivoco, los balazos en el domicilio del gobernador Bonfatti. 10 años, exactamente, 10 años. 10 años. Sí. No, pero además han probado, los han puesto en cárceles, en las cárceles tenían teléfono de línea, en los calabozos, la verdad que han estado, no sé si durmiendo, pero me parece que sin ponerlo como prioridad mucho tiempo. Bueno, Benaim, que está mirando información de último momento, diga. A ver. Seguimos hablando sobre esta iniciativa que quedó trunca el año pasado. Empezó a trabajarse desde la Comisión de Justicia entre noviembre y algunos días de diciembre, pero que después con la posición de Juntos por el Cambio de no querer avanzar en ninguna iniciativa, fin de año, y además vino el receso, quedó ahí pendiente, ¿no? Solo tuvo reunión informativa. Es particularmente clave marcar esto, Pato y Caro, porque vos, Caro, decías, amerita tratarse sobre tablas. ¿Y por qué el presidente no la incorporó en el temario de sesiones extraordinarias? Buena pregunta. ¿No era un tema urgente? Bueno, nada, para Se reflexionar. demoraron a lo mejor en ametrallar la puerta del supermercado. Si hubiese pasado un día antes, a lo mejor. Un tema para reflexionar.
digo, nada más, lo dejo ahí. Contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino a fin de fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. Eso es lo que propone este proyecto de ley. Me dicen por cucaracha que están esperando que tus negocios allá salten. No, una vez que te toquen a vos, Pato, dice el presidente que va a llamar. Pero vos sabés urgente. que yo hablaba de este tema que vos decís, hablaba con Caro Ramos, porque la que estaba particularmente enojada con este tema era Mónica Fein. Porque Mónica Fein dice que la mirada del presidente sobre el tema narcotráfico era una mirada que no correspondía. Ajá. Entonces, digo, también que se te enoje en parte del interbloque federal para el gobierno que muy trabajosamente había juntado, aparte de ellos, para tratar el tema moratoria, tampoco era un dato menor. Pero Mónica Fein estaba muy enojada con el discurso presidencial, que hacía hincapié en el tema judicial, ella creía que iba por otro lado. De hecho, Pato, los dos socialistas, tanto Fein como ustedes, se retiraron del recinto y el momento donde Alberto se refiere al tema de Santa Fe fue uno de los más explosivos de la Asamblea Legislativa, donde directamente responsabiliza a la Corte Suprema y además dice, si hubiera prosperado la reforma judicial, ¿recuerdan aquella reforma judicial que quedó trunca en diputados y que planteaba la creación de muchísimos tribunales en el interior del país? Y si la Corte no hubiera tomado por asalto, dice Alberto, el Consejo de la Magistratura, hoy la situación sería diferente y ahí la oposición, bueno, estalló en gritos, insultos y todo lo que hemos visto. Sí, porque está claro que si uno tiene que afrontar este lío, por supuesto que la justicia es una pata clave, pero me parece que el rol de las fuerzas de seguridad también es indispensable. Y ahí la verdad, el gobierno ahora de Alberto Fernández tiene la hegemonía de las fuerzas de seguridad, salvo en la etapa de Macri desde el 2003, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, dígame ahí más. La realidad de Santa Fe en la esfera judicial. La escasa estructura de la justicia federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narcocriminales que operan en la provincia, que superan ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Bueno, obviamente hablan de una estructura muy pequeña para el universo amplio que se ha armado en Santa Fe. Y vos sabés que ayer miraba en redes un video de un colega de un medio santafesino, creo que es, que captó un momento entre Aníbal Fernández y el diputado Angelini. Sí, lo vi, el diálogo. Lo vimos en vivo en directo. Sí. Le pedía básicamente, pongámonos de acuerdo, es una decisión política, terminar con el narcotráfico de Santa Fe. Ya terminar me parece bastante utópico porque es bastante difícil. Ningún país en el mundo ha terminado con el narcotráfico, pero él le reclamaba poner en vigencia el sistema acusatorio. Está, pero a mí, ¿sabes qué pasa? Lo que a mí me incomoda un poco es lo rápido que son para señalar a los otros y lo lento que son para asumir errores propios. Porque el caso de Angelini, es cierto, son 4 años en un océano de 15 años de administración peronista, pero la supuesta dureza de Patricia Bullrich y la supuesta presencia de gendarmería y la mano dura tampoco arregló nada. Y Angelini es un hombre de ese espacio. Entonces, está bien, cargale con lo que quieras a Aníbal Fernández, pero lo tuyo no fue que solucionaste todo y la cuestión se empeoró. Aquí no arregló nada casi nadie. Ni socialistas, ni radicales, ni peronistas, ni el PRO, ninguno lo hizo. Mirá. Algunos con mayores responsabilidades que otros, pero están todos en el medio del lío. Ayer escuchaba a un periodista de Rosario que él decía, desde la época de los militares empieza a gestarse todo el tema narco. El tráfico por el río. O sea, el tema hidrovía también, ¿no? O sea, ¿Tema hidrovía? Desde esa época, y que la prefectura, aparentemente, según una ley que comentaba ayer, no tiene la potestad de frenar cuestiones que están vinculadas con el río. Y otra cuestión donde la implicancia de la dirigencia política de todos los partidos es absoluta en la ligazón que hay entre barras bravas, particularmente Rosario Central y Newell's en este tema, y la dirigencia política, donde están todos. No hay referente político, hay peronistas del PRO, todos tienen algún vínculo con algún club y con una barra brava. Y el vínculo de la barra brava con el narco es permanente y sostenida.
Totalmente, Pero es bueno. una relación carnal. Y Tenés además, que solucionar los problemas, Benaín, te pido. Arreglame el proyecto. no quieren vamos. que Messi vaya a jugar a Newell's, chicos. Exactamente. Esta es la verdad de todo y por eso está sucediendo. Exactamente, eso le aconsejaron, dale. Sí. El proyecto propone Dale. la creación de 5 nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en la localidad de Rosario, 3 en Santa Fe y 1 en Rafaela, también en Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás. Que bueno, San Nicolás es provincia de Buenos Aires, pero es límite Estás con... en el límite, claro, pero... esa está ahí, ¿no? Es un medio Santa Fe, pero está Sí. dentro de la provincia de Buenos Aires como territorio. También dispone de sumar 3 cargos de defensor penal federal en Rosario y 1 en Santa Fe, entre otros. ¿Qué más dice? El proyecto se enmarca en la implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento solo se implementa en Salta, en Jujuy. ¿Se acuerdan de todo Sí, este claro, debate, acuerdo, no? sí. Claro, la reforma que se está implementando gradualmente, por provincias, empieza por el norte, Salta y Jujuy, todavía en Santa Fe no se está implementando y eso imposibilita que los fiscales puedan tener más poder de definición, de acción en cuanto a la investigación de estos crímenes, ¿no? Por Sí, eso que- el diputado Angelini reclamaba a Fernández, yo lo vi Sí. ahí en vivo, decía, es tu culpa que no se esté implementando el sistema Exacto. acusatorio. Sí, que te repito, los fiscales de la justicia santafesina en algún momento llegaron a solicitar el que prestara declaración un operador, un senador provincial santafesino clave, porque dijeron él tiene información sobre el manejo del narcotráfico y el manejo del blanqueo de los recursos. Y ese senador fue protegido con los fueros por el propio cuerpo. O sea que, viste, los fiscales habían llegado hasta donde tenían que llegar. No era solamente la falta de herramientas. Y qué difícil. ¿Viste? Es muy difícil, Sí. Pato. Por eso Da. en el mundo es un Claro. negocio que está siempre en crecimiento, nunca, Totalmente. Sí. nunca decrece. Sí. Bueno, el resultado de más de 6 meses de trabajo conjunto entre estos distintos espacios aquí en la Cámara de Diputados, de justamente son los que representan a la provincia de Santa Fe y fueron convocados, tuvieron una reunión con el gobernador Omar Perotti en su momento el año pasado. Ahí acudieron la mayoría de los representantes para, buscar avanzar con esta ley. Recuerdo, Vero, perdón Sí. la interrupción, también hubo una foto hace unos meses de la Corte, ¿no? Los jueces de la Corte Es fueron a verdad. Santa Fe, ¿se acuerdan? Habló pi- Rosati, Lorenzetti. Sí, en un gesto de Me pedir... acuerdo. ¿Te acordás? En un Exacto. gesto de Claro. pedir, verdad. Claro. Ahora, como medidas. decisión política, digo, ¿no? Porque uno sabe que esto es el gran tema de la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo. Perotti decía, yo voy a resolver las cuestiones que el socialismo no pudo. Digo, a nivel de estrategia política, como la Corte debería haberse quedado ahí o decir voy una vez por semana, Perotti a lo mejor, mira, instalo mi sede de gobierno en Rosario, Bueno, las propias autoridades nacionales, es decir, eso estaban ¿me entendés? Digo, ayer. como gesto político, porque si te va bien es un golazo, y si no la estoy peleando. ¿Se acuerdan la ley de capitales alternas? Exactamente. Bueno, Exacto. Rosario era una capital alterna y ayer muchos decían, bueno, ¿por qué no se instala el gabinete en Rosario? Todo el gabinete ¿Sí? abocado a atender este tema, ¿no? Exactamente. Creo, La ley de porque capitales ¿sabes qué pasa? Me parece que hay tanta plata que mueve el narcotráfico, tanta plata, que me parece que las soluciones son complicadas, ¿eh? Son complicadas, porque digo la verdad, se llegó a este punto porque ha habido connivencia de los otros poderes y no puede crecer tanto, ¿eh? Que ha comprado fuerzas de seguridad, no te quepan dudas del narcotráfico. Y la verdad, tiene injerencia en la justicia, tiene injerencia Pero es el a ABC todo de nivel, los ¿eh? países, o sea, ¿Cómo? lo que sucede en Rosario Claro. es un reflejo de lo que sucede en otros países Por de Latinoamérica supuesto. e incluso en Europa. El otro día veía cómo en Ámsterdam, que es un país donde está legalizada Sí, por lo el menos la consumo, marihuana, claro, sí. al menos la marihuana, cómo traficaban igual a partir de los contenedores que llegan. Entonces, ahí son los marroquíes. Es el grupo de los morocos. Pero básicamente, o sea, esto se da en todos Sí, los sí, lugares sí, del sí. mundo. No ha habido un gobierno ni con no importa la ideología o el lugar donde sea, que haya terminado con la delincuencia organizada. Bueno, para finalizar, esta iniciativa busca crear 6 cargos en diversos puntos de la provincia en lo que respecta a jueces con funcionarios de garantía, 3 cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario, 2 con funciones de juicio y ejecución, 1 con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, otro sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
es un poco el proyecto que va a... Me decían ayer que está todo listo para que tenga dictamen. ¿Ese mismo día? Sí. Como hay un consenso amplio y es un pedido urgente, hay algunas correcciones que se le tiene que hacer, pero va a tener loco dictamen. esto, ¿no? Porque Pablo Schiaffin, que es el intendente de Rosario, el hombre que, como él explica, no tiene fierros, él no tiene fuerza de seguridad, claro. No hay ni siquiera una policía municipal, a lo mejor alguna gente poniendo multas, él no tiene en claro qué fue esto del atentado. Él la verdad que no sabe si es un movimiento narco, si es algún intento de pelea por sectores, claro, que Schiaffin si son estaba barras mencionado bravas. en el cartel, ¿no? Sí. También. Decía... Pero digo, qué loco que haya tenido que pasar esto, porque obviamente si no era el supermercado de los Rocuso, esto no pasaba, ¿no? La verdad. No, claro. ¿Cuánto tiempo hace que estamos esperando algún tipo de respuesta? Pero todos los bueno, días llegaron hay 3 tiros. asesinatos. Efectivamente. Todos los días. Es como muy loco, digo, por eso eran las dudas que tenía Schiaffin. Me parece que es razonable. Yo no me animo a decir nada, dice, porque hay que investigar. Y va a ser complicadísimo Y ojo, investigar que acá también quién pega hay. los tiros y ese cartel. Ojo ¿no? que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en barrios vulnerables Claro. también hay enfrentamiento de Sí, banda sí, claro. en la provincia de Sí, Buenos por Aires. supuesto. O sea, no es una situación que se da solo en Santa No. Fe. El tema de Santa Fe es que ha crecido y está inmanejable, pero no es algo que no esté sucediendo por estos Y vos lados sabés tampoco. que, totalmente, y vos sabés que algunos colegas mucho más expertos que yo me decían que Rosario debería tener una ventaja geográfica para la pelea, porque claro, no es la selva de Medellín o la selva colombiana o peruana o boliviana que a veces es como inaccesible. Rosario es una ciudad que está montada como un lagarto, como una lombriz larga a lo largo del río y se extiende de norte a sur pegado al río, no tiene otra cosa. En términos de combatir el delito es mucho más sencillo que si vos estás en el medio de la selva. Es una cuestión que se ve todo, pones un dron y se ve todo. Entre paréntesis, acaba de decir Aníbal Fernández que Patricia Bullrich dijo por qué no utilizan las lanchas y los drones que compré yo, y Aníbal dice que no sirven para absolutamente nada, que los tienen en cajones porque nadie sabe cómo funcionan. Muy bien. Pero nada, Así se están peleando entre ellos Exactamente. Claro, Exactamente. Patricia Bullrich es partidaria de ir con todas las fuerzas, Sí. ¿no? Ella dijo gendarmería, ejército, todo destinado a Santa Fe. algo que no ha funcionado en ningún país. Claro, y además, viste, bueno, está lo que está pasando en El Salvador. Ahí, ¿sabés qué va a suceder de inmediato? Porque uno quisiera una respuesta ya. Pero esta es una nación, un país con una historia tan trágica con la intervención de los militares a partir del 24 de marzo en la pelea contra lo que ellos decían que era la subversión armada, que efectivamente había hechos de violencia armada. El tema es que habilitar la participación de fuerzas de seguridad en la pelea contra el narcotráfico es una cuestión a nivel legislativo muy complicado. Mirá, muy la gran complicado. campaña que está haciendo Bukele en El Salvador con esa mega cárcel Sí. que hizo y que desde medios alternativos que no llegan a conocerse están denunciando que en realidad Bueno, por eso. hay un pacto con los grupos de narcos, o sea, con algunos carteles narcos para donde se negociaron, bueno, te doy tantos y tantos y yo muestro esto, pero liberame tal otra, o sea, ¿entendés? Entonces, Sí. solamente hay una parte de la que se está viendo y eso es un mensaje muy peligroso porque hablar de un régimen de mano dura, Claro. de... sin respeto por las garantías constitucionales, a lo sin mejor respeto por las lo garantías aplaudís constitucionales, la después primera media terminás hora mezclando y después pasa cualquier después cosa, terminás efectivamente. mezclando inocentes por querer llevar tu bandera de... Pero, y al capo narco no lo tocas del Pero todo. está ¿entendés? claro O sea, que la debilidad de las fuerzas policiales también es notoria. Sí, bueno. Básicamente por un tema de ingresos, ¿no? Porque, bueno, también. gente que cobra 100, 200 mil pesos y de pronto es como medianamente sencillo que jueguen para el otro lado porque hay mucha plata enfrente, ¿no? Sí. Bueno, esa fue la primera pelea que perdió el socialismo, que creía que podía enfrentar a el tema narcotráfico con mejores fuerzas policiales. Hay que y nacer no de pudieron, nuevo, Pato. No pudieron. ¿Cómo? Hay que refundar, hay que nacer de nuevo. No, pero pues, además, bueno, y hay, ¿sabés hay un tema económico, ¿no? Esto te iba a decir, hay un tema estructural. Mientras Claro. haya pobreza, Claro. mientras no haya derechos y no haya posibilidades de crecimientos, el narco te va a seguir copando. O sea, los Exactamente. narcos se terminan convirtiendo en barrios súper vulnerables, que es donde se Totalmente. gestionan, en el Robin Hood, como pasaba con Pablo Escobar. Triplican o multiplican por 5 los ingresos de Sí, cualquier sí. chico que está buscando un trabajo, por Exactamente. ejemplo. Sí, exactamente. Mientras siga pasando eso, esto va a seguir empeorando.
El problema es Tierra del Fuego siempre. Bueno, 10 de la mañana. Allá traficamos cordero. Sí, cordero, está bueno. 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos con la agenda de comisiones. Además de esto que, bueno, dice Benaim que puede avanzar este tema judicial. Sí. Así que veremos si se concreta. Mientras tanto, reuniones de comisiones y agenda parlamentaria para la próxima semana, que va a ser la primera semana de trabajo activo de ordinarias. Sí, arranca con todo, Pato, la primera semana y con temas muy calientes, no solamente con el tema Santa Fe, sino también una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Vamos a estar detallando más adelante quiénes son los convocados, los citados como testigos para esta sexta reunión de comisión. Tenemos ahí la placa. Bueno, arrancamos el lunes con una actividad más bien diplomática. A las 10:30, Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Va a ser una reunión constitutiva y finalizada la reunión recibirán una delegación del Parlamento alemán. Distintas reuniones que tienen que ver con profundizar la relación bilateral con determinados países. Se están conformando varios grupos de amistad con diferentes países. Pasamos al día martes, ahora sí, Pato, 13 horas, Comisión de Juicio Político, una nueva reunión en la Sala 1, la comisión que preside la diputada Carolina Gailard, para continuar con el análisis de la acusación contra los 4 jueces de la Corte, un proceso que fue defendido por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Dijo: se están respetando todas las garantías, tenemos que avanzar en la investigación sobre el mal desempeño y también comisión de delitos de los 4 jueces. Recordemos que a la Asamblea Legislativa fueron solamente 2, Rosati y Rosenkrantz. Sí. Y el plato fuerte del día martes, que después lo vamos a estar detallando, es la citación al fiscal Carlos Stornelli. Hay que ver si bien Stornelli por ahora no ha confirmado presencia, pero sigue con su conducta de no ir a las audiencias cuando se lo... Exactamente. Es un tema, es un test muy complicado para él, ¿no? Porque si viene, va a ser incómodo. Y si no viene, va a haber una presión mediática y política muy importante también. Además de posibles sanciones. ¿Cómo? Además de posibles sanciones, digo. No solamente el costo político, si se quiere, sino también la fuerza sanciones. Pública se habló, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que esto polariza una cuestión porque aparecieron la Asociación de Magistrados planteando que ellos no están de acuerdo con la presencia. Exactamente. Que es un tema muy discutible, ¿no? Porque ellos dicen que los magistrados hablan a partir de sus fallos y que por eso no deberían venir. Podría presentar un escrito. Exactamente, claro. Totalmente. Pero lo que pasa es que cuando tienen estas actitudes, me parece que a lo mejor estas son actitudes funcionales al sector judicial, me parece. Pero para el resto de la sociedad es como que siempre se niegan a mínimos estándares de transparencia también, me parece a mí, ¿no? Sí. Pero bueno. Es como, una vez le pregunté a Tailade, ¿es cierto que están juzgando a los jueces por el contenido de su fallo? Y me dice, ¿qué tenemos que esperar? Que un juez cometa un asesinato llevado al extremo, ¿no? Para poder juzgar un mal desempeño. O sea, si los jueces hablan a través de sus fallos, bueno, nosotros tenemos que mirar eso, ¿no? Es la materia prima que hay que mirar. Bueno, continuamos con la agenda de comisiones. Día miércoles, el plenario que adelantaba Vero, comisiones de justicia y legislación penal, una reunión conjunta, encabezan Rodolfo Tailade y... penal la preside la diputada María Luján Rey, si no me equivoco. Muy bien, Caro Ramos. Fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Aclaro una cuestión, porque el proyecto también tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así claro, porque significa plata, erogación, claro. Habría dictamen. Habría plata, no sé. No sé. Va a haber dictamen si hay plata. Hay que ver Heller and Company que dicen. Habría dictamen en esta comisión, comisión. Es lo que me dijeron, pero tiene que ir también pasar por presupuesto, así que puede haber una demora. Y sí. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para el día jueves? Última reunión de la semana, al menos de las convocadas hasta ahora. Seguridad Interior con esta citación al ministro Aníbal Fernández, que esto se terminó de cerrar en la sesión, Pato, en la sesión del martes, donde hubo un pedido del diputado Juan Martín Musac de la UCR para convocar a Aníbal. Finalmente va a venir el ministro
que, como decíamos, viene teniendo declaraciones bastante, bueno, polémicas o Sí. que seguramente le van a preguntar sobre el tema, ¿no? Sí, pues es que yo no soy muy de tomar como verdades reveladas lo que pasa en otros países porque siempre son circunstancias distintas. Pero hablando de lo que contaba recién Vero, de la participación del presupuesto y Hacienda, vi un detalle que es muy viejo en el Congreso americano, pero que parece que tiene mucho sentido común. Cuando vos tenés que aportar algún recurso del Estado, porque claro, crear tribunales federales significa una negociación económica, por eso pasa por presupuesto y Hacienda. La obligación es decirte, mirá, la plata va a salir de acá y a cambio de que la plata la vamos a poner para estos tribunales, le vamos a quitar a o menos vacunas, o menos escuelas, o cerramos tribunales. Tiene que haber una especificación de dónde sacás los recursos y a quién se los quitás. Porque si no es una suma cero. Vos decís, che, tengo que generar tanta plata para crear estos tribunales que está muy bien. Bueno, ¿de dónde saco la plata? Del presupuesto. Bueno, pero el presupuesto tiene un marco, ¿no? Digo, claro. ¿a quién dejo sin plata o de dónde genero nuevos recursos? Me parece como bastante ordenado y lógico, pero bueno. Sí, hay Diga. que ver si el jefe de gabinete, bueno, está facultado para reasignar partidas, por supuesto. Hay que ver qué partidas se reasignan, ¿no? Claro, Como vos exactamente, decís. Sí. claro, exactamente. Bueno, ¿queda alguna reunión más, Caro Ramos? Me Ahí parece que cerramos no. la Ahí semana, estamos. hay que ver si se convoca a alguna otra comisión, pero en principio son esas. Bueno, 10 en punto de la mañana, estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Esta es la primera mañana presentación. ¿Y a dónde vamos, por favor? A ver. Ahí estamos con el diputado Ferreira, hombre del Frente de Todos de la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenos días. Ahí está, bueno, pero me hace lenguaje de señas, Ferreira, no quiere hablar, me parece. Tenemos algún problema y está muteado. ¿Usted nos escucha bien, diputado? ¿Sí? Bueno, me parece que vamos a ver cómo podrían solucionamos el tema, porque lo vemos a Ferreira, pero indudablemente no nos está escuchando. Dale. Tengo una información de último momento vinculada Dime. al tema que estábamos hablando anteriormente y son algunas medidas que ya está tomando la Casa Rosada. Por ejemplo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, firmó hoy un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para que se habilitaran a las fuerzas de seguridad de la provincia la utilización del SIS y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de reconocimiento facial. ¿Sabés qué? Esto, a ver, ustedes van a coincidir conmigo. Si me decís que Rosario era Disney, que no pasaba nada, ¿me entendés? Que no vendía ni un porro. Y vino el atentado contra la casa de Rocuso y se despierta, bueno, pero todo esto, digo, no se podía haber hecho antes. Qué bronca, ¿no? Sí, Digo, la verdad, sí. todo esto, ¿me entendés? Y esto es como 15 años, 20 años tiene. Son como reacciones, viste, a posteriori, difíciles de entender y que hasta políticamente hubiese ganado un montón. No, porque ni siquiera es plata. Sí, además ¿no? que todos los gobiernos, cada vez que llegan a, Pero justamente claro. a concretarse en el lugar, vienen con las promesas de terminar con esta situación. Totalmente. Digo, que es la cuestión de Perotti. Todo el mundo se ve que tenía que resolver esto, ¿no? Y la verdad, por internas, bueno, internas que están planteadas, hay debates públicos de él con Aníbal Fernández. Sí. Pero estas reacciones, sobre reacciones, cuando ya es tardísimo, es como, no es sencillo de entender, pero bueno. Caro Ramos, usted plantea, dígame, antes de que venga la nota con Ferreira, Sí. ¿el oficialismo va a tener número para las universidades? ¿Lo puede tener, Ramos, te parece o no? Bueno, ¿O este crujido con el socialismo es un problema también, por ejemplo? podría llegar a ser, por lo menos universidades, no tengo entendido que esté entre las prioridades Prioridad. para arrancar el año. No digo que hayan dejado Yo de lado como lo los escuché a proyectos. Fernández, por eso, pero El bueno. presidente las pidió, por Sí. supuesto, y el oficialismo, por supuesto, quiere avanzar. Pero hay otros temas que están como más al tope de la agenda y Por en ejemplo. ese sentido, Pato, vamos a hablar de agroindustria. ¿Por qué? Porque ya hay un borrador, vamos a contarlo más en detalle después, un borrador que fue trabajado entre el oficialismo y el diputado Ricardo Burjaile y ya está listo para ser presentado como proyecto de ley. Mirá y que ese es otro proceso, mirá que lo vienen remando. Lo vienen remando.
en dulce de leche hace años. Tuvo todos los obstáculos posibles el proyecto de agroindustria, desde cambio de ministerios hasta internas de los bloques, hasta la ley de humedales que se metió ahí en el medio, hasta temas políticos, la grieta. Bueno, de todo tuvo ese debate, pero parece ser que se va encaminando de a poco y es un proyecto que le interesa tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio, te diría, porque apunta justamente a la entrada de dólares, que es lo que el país en este momento está necesitando. Ustedes que son como muy atentas, porque escuché algo en torno a algún proyecto, hay 1000 proyectos sobre el tema litio, pero escuché alguna idea en torno a que, bueno, parte de la producción se vendería, parte no, pero ahí es como, primero hay que determinar un esquema de quién es el que exporta, ¿no? Porque está la autonomía de las provincias sobre recursos naturales, ¿no? La idea de un YPF litio es como muy complicada, porque cada provincia hace valer sus propios derechos, pero escuché eso de que habría un proyecto que dice tanto se vende y tanto queda para acá para destinarlo a la producción de baterías in situ, pero bueno, no, lo escuché yo solo. Pero bueno, un pedido... Para mí no lo escuchaste, lo soñaste, Pato. El otro día leía el gobernador Morales, claro, muy interesado en tema, obviamente litro, hidrógeno verde y demás, pidiéndole al interbloque Juntos por el Cambio que acompañe esas leyes. Claro. Así que ojo con eso también. Sí. Bueno, estamos, repito, en la primera mañana, básicamente mucha conmoción por el tema narcotráfico, son respuestas que parecen como manotazos tratando de que la cuestión se encamine un poco, eso por un lado, y después la cuestión juicio político, ¿no? Que habrá que ver hasta dónde avanza. Te pregunto, las reuniones eran los jueves, pasaron al martes. ¿La semana que viene va a haber martes y jueves también o no? No está definido todavía, pero la idea era sumar ahora no una, sino 2 reuniones por semana como para también agilizar. Ayer hubo reunión de asesores, Pato, encabezada también por Gailar, donde, bueno, se puso un poco, digamos, sobre la mesa cuáles fueron los avances. Ahí se confirmó, por ejemplo, que la otra fiscal que había sido citada, que es Roteta, pidió posponer. Stornelli sigue sin confirmar si viene o no. Los que sí vienen son un funcionario de una Secretaría Judicial de la Corte y Mario Cimadevilla. Claro. Que ahí ya todos están diciendo, lleven lapicera, tomen apuntes porque la declaración de Cimadevilla va a ser explosiva, convocado además por la coalición cívica. Recordar, Pato, que... Sí, me acuerdo perfectamente, porque él integraba la Comisión Malvinas. Efectivamente, un tema... no, la unidad fiscal de AMIA. AMIA, perdón. Exactamente. Que ahí es donde tiene diferencias con Garabano, que era el ministro. Pero tiene una gran sociedad política con la diputada de la coalición cívica, que renuncia también en ese momento. Y Mario Cimadevilla fue consejero de la magistratura. Parece ser que en esos años, 2010, estamos hablando entre 2010 y 2014... denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Poder Judicial y por eso la coalición cívica lo convoca. Él dijo, no sé por qué me llamaron, pero supongo que es por esto. Es un senador por Chubut, sí. Muy bien. Vamos con Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buen día. ¿Por dónde andamos, señor? Buen día, Pato, para vos, para las compañeras, para toda la audiencia de la primera mañana. Estamos en la imprenta del Congreso Nacional y justamente, muy amablemente nos atendió, está trabajando, lógicamente, tiene mucha labor y por eso nos prestó estos pequeños minutos Gerardo Cimino, que es el director gráfico de la imprenta. Gerardo, muchas gracias por estar aquí estos minutos con nosotros. 100 años de esta imprenta. ¿Cuántos años usted lleva aquí? Cuéntenos un poquito de la intimidad de todo esto, que la verdad es como un mundo aparte, ¿no? Dentro del Congreso. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes. Bueno, la imprenta sí, ya tiene más de 100 años. Fue creada en 1919 y la creación fue por el tema de satisfacer todos los requerimientos gráficos que quizás necesitaba la Cámara de Diputados. Fue creada como la imprenta de la Cámara de Diputados y después en 1932 por ley sancionada, que era la 11.601, fue proclamada la imprenta del Congreso de la Nación. Lo que hace es todos los requerimientos gráficos que necesitan las cámaras y también organismos oficiales, como Presidencia, Ministerio del Interior, para quien hacemos también los trabajos eleccionarios. Venimos haciendo trabajos consecutivos del año 2017, 19, 21 en pandemia. Trabajamos también satisfaciendo todos los requerimientos gráficos
que solicitó en este caso el Ministerio del Interior. Y ahora estamos también llevando a cabo la tarea para este año eleccionario, que fuimos solicitados como para hacer todo lo eleccionario, ¿no? Gerardo. Así que, bueno, desde ahí nosotros... Sí, Gerardo, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. No, me estaba contando también Gonzalo que además están presentando un libro clásico que tiene que ver con los 40 años de democracia, esto es 83-2023. ¿Cómo es ese libro y qué tiene, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, buen día. El libro de 40 años lo presentamos en la Asamblea Legislativa este 1 de marzo. Y bueno, del libro específicamente va a hablar una compañera, que es Jimena Rodrigo, que pertenece a la imprenta, es jefa de corrección y a la vez pertenece al Consejo Editorial de la editorial de la imprenta del Congreso, que también cabe señalar de que es una editorial que fue creada a partir del año 2015 y bueno, de ahí en más se hicieron muchos trabajos de editorial, también tenemos una revista y bueno, pero para ser quizás más específico con respecto a lo que es el libro de los 40 años, ella que participó todo este tiempo con el libro y estuvo desde su creación hasta la terminación del libro, que ahora después quizás ella les va a mostrar y demás. Bueno, maneje eso, la Berrieta. A ver, pero hay una pregunta de Caro Ramos. Sí. A ver, diga, Ramos. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto. Carolina, mi nombre. Bueno, una cortita de Caro Ramos. Sí. Sí, no sé si ¿Qué estamos tal, justo Carolina? con el Buen tiempo. día. No, dale. Ok. Sí, tuve el honor de conocer la imprenta hace unos años y me pareció un lugar maravilloso. Hermoso, sí. Quería preguntarle, con todo este proceso de digitalización, de modernización, ¿se siguen imprimiendo, por ejemplo, las órdenes del día? Digo, en cuanto a la labor cotidiana del Congreso, ¿la imprenta sigue activa en ese sentido o bajó un poco el trabajo? No, la imprenta ni siquiera en pandemia dejamos de imprimir. Ajá. Trabajamos con la impresión y también el requerimiento de ambas cámaras, que en este caso son órdenes del día, tanto de diputados como Senado. Se hace el BAE, se imprime el BAE y el DAE para Senado, y también los diarios de sesiones. Los diarios de sesiones se siguen haciendo. Bien. Perdón, Sí, correcto, se siguen ¿qué es imprimiendo. el DAE? Es el diario de sesiones. También y el ustedes BAE, lo ven en la el web, BAE porque es están el colgados boletín en la de web, asuntos pero a la de vez entrada. están impresos. Boletín de Asuntos... Correcto. Claro, El BAE ¿no? es el boletín Como es de el nombre de un Asuntos Centrales, diario, también digo, bueno, diputados. sí. No, como es digo, a lo mejor Pero se imprimimos el imprime en diario otro acá. lado. El Sí. BAE es el boletín de asuntos centrados y el DAE es el diario de asuntos centrados que pertenece a Senado. Y Ahí los está. dos también nos envían para la impresión los que son los diarios de sesiones, tanto diputados como Senado. Ahí estamos, muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, y manejá vos o la Berrieta. No, por favor, a ver. hasta luego, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Mostranos un poco, ¿Cómo no? ¿Qué se puede ver? ¿Cómo no? A ver. Pato? Sí, claro. Bueno, recién ahora, no sé si se pudo apreciar al aire, Sí. que dejó, descendió un poco el volumen, el sonido, porque claro, los empleados, las empleadas aquí están en plena jornada de trabajo. Así Sí. que si me esperan unos minutitos nos ¿Cómo no? acomodamos y tendremos justamente a una de las personas muy importante respecto a este libro que mencionaban de los 40 años de democracia. ¿Qué vas a imprimir, Gonza, tú? La Bueno, biografía de perfecto. Gonza viene. Mirá, estamos mirando, Gonzalo, estamos mirando, la verdad, la Algún texto impresión. voy a aprovechar, ¿eh? Arranca, Una foto o algo. la impresión, veíamos, arranca con, obviamente, Raúl Alfonsín. Estuvimos también pasando por la presencia y presidencia de Carlos Saúl Menem, un Menem con sus dos vicepresidentes, primero Duhalde, después Rucauf. Pasamos por Eduardo Duhalde, lo veía por ahí a Eduardo Camaño en alguna de las transiciones de aquel complejísimo 2001, y estamos llegando al 2003 con Néstor Carlos Kirchner, 2003-2007. Ahí aparece Cristina Fernández, en ese momento senadora por la provincia de Santa Cruz. La verdad que estamos viendo es una impresión muy contundente y con la firma de cada uno de los mandatarios. Ahí aparece Mauricio Macri, estamos en el 2015, 2015-2019, la gestión del titular de El PRO, la imprenta del Congreso que está presentando el libro Democracia
40 años. Qué lindas fotos, ¿eh? Sí, Sí, muy buenas. lindas Fotografías fotos, muy espectaculares. lindas fotos. Y ¿sabés qué? Digo, uno está tan acostumbrado a verlas en dispositivos electrónicos que ver esto impreso es como un es otra regreso cosa. a las fuentes. En el mundo de las no cosas es bueno tocar cosas. Qué buena Es definición. cierto. Bueno, El mundo de las Exacto. cosas. a ver, es del coreano, por eso. Ah. Es un libro de un coreano que dice que todo es ahora a través de mails, por ejemplo, Líquido. Sí. y que no hay nada concreto, efectivamente, Benaín. Bueno, diga, por favor, señor Sola Berrieta, ahí estamos, a ver. Bueno, Pato, nos encontramos con Jimena Rodrigo, ella es jefa de correctores dentro de la empresa del Congreso de la Nación. Y bueno, fuiste una de las partícipes más importantes dentro de lo que es este libro de los 40 años de democracia. Quiero que sepa que ya me han llegado mensajes pidiendo el libro, cómo se puede conseguir. ¿Quiere contarnos un poquito cómo fue la intimidad de este libro de los 40 años de democracia? ¿Cómo le va, Jimena? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo participé del libro desde el Consejo Editorial. Ahí hace más de un año surgió la idea de contar los 40 años de democracia desde la historia del Congreso, a través de los discursos de asunción presidencial y de los discursos de la Asamblea Legislativa. El libro tiene extractos de todos los discursos, tiene fotos hermosas, como dijiste vos hace un ratito, provistas por Telam. Y lo que hacemos es contarlo desde nuestra mirada. Es un libro institucional que no tiene ninguna bandera política. Lo que hacemos es eso, es contarlo desde nuestra mirada de trabajadores y trabajadoras de la imprenta. También es un libro que nos enorgullece mucho porque realmente participamos todos en el taller, desde el departamento de diseño, composición, corrección, impresión, encuadernación, atraviesa a toda la imprenta. Nos representa, nos enorgullece, es un trabajo muy dedicado, hecho con mucho cariño y con mucho respeto, el respeto que le tenemos a nuestra casa, al Congreso. Bueno, tiene textos muy cuidados, tiene mucho trabajo previo de buscar los textos, ir puliéndolos, además de los extractos de los discursos. Están en el contexto los hechos relevantes de cada año, algunos son políticos, otros deportivos, otros culturales, siempre como para dar una nota de color y de contexto de lo que pasó cada año dentro de estos 40 años de democracia ininterrumpida. Jimena, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda. Y te pregunto, porque vos decís... Hola, Carlos. Esto lo hicimos también todos los trabajadores, tiene que ver con la historia viva de los 40 años. Cuando lees en detalle y vas viendo aquellos discursos, mensajes de los 1 de marzo, desde Alfonsín hasta acá, ¿qué gusto te queda en la boca? ¿Por qué los discursos a veces no se pudieron aplicar? ¿Conforme? ¿Te parece que hubo mucha promesa, poca promesa? ¿Cómo ves el resumen, si se puede, de estos 40 años, Jimena? Bueno, la verdad que me excede un poco tu pregunta porque es como ya de una ciudadana, coyuntura política no, que... como ciudadana, digo, ¿viste? Porque me parece que, digo, hay discursos, ideas y propuestas que a veces han sido como muy ambiciosas, que todos compartimos y que a veces después no se pudieron concretar, pero nada, por eso te preguntaba. Como ciudadana considero que siempre todos queremos lo mejor para el país Sí. y que a veces no se ha podido lograr. Está. Bueno. Jimena, una consulta porque Sí. hay expectativas con respecto a la publicación. Ya se puede conseguir el libro, tiene un precio, ¿dónde se puede conseguir? No, los libros que sacamos desde Sí. la editorial de la imprenta del Congreso no son libros de venta, son libros institucionales. Claro. Bueno, Pero entonces, si alguna persona que está mirando hoy te está viendo y no sé, acá están preguntando, muchos me dicen quiero el libro, el otro Sí. lado, pero bueno, por eso te consultaba. Solamente lo entregan a los legisladores, una cuestión institucional nada más.
En principio solo Bien. institucional. Ah, está. En principio. Ah, porque las fotos son muy lindas Sí. Sí. y son 40 años de democracia. Todos queremos. Y Tiene un estamos buen valor viendo, documental. la vi por ahí a Romina. Las fotos son muy lindas. Sí, sí, sí. Muchísimas. La vi a Romina del Pla, la vi a Miriam Bregman y las fotos también son de personal del Congreso, me parece, Jimena, ¿no? La mayoría de las fotos son de Telam. Algunas Ah, son de mirá. archivo propio del Congreso, pero la gran mayoría son de Telam. Ah, Está. pensé que eran de los fotógrafos de acá. que bueno, que siempre estuvieron. Y decime, Algunas sí. ¿cuándo empezaron a hacerlo? ¿Es todo el año pasado? Sí, hace un año que estamos trabajando en el libro, que empezamos a seleccionar los textos, a trabajar sobre los discursos. También seleccionamos las principales leyes de cada año. Ah, Entonces hay, no sé, 3, 4 leyes seleccionadas por año. ¿Cuáles que son las que- algunas? Como las que para marcaron sí. por ahí el pulso político. bueno eso. Sí, Bueno, porque la ley son de tantas- divorcio. Claro. Claro, la ley de punto final y obediencia Claro. de vida. Te estoy diciendo los nombres con los que los conocemos Sí, coloquialmente, sí, si no sí, te sí. tendría que decir el número de la ley. Los nombres No. coloquiales, por supuesto. La ley de aborto. Matrimonio igualitario. Bueno, esas son como Claro. las matrimonio igualitario, por La supuesto. convertibilidad. Y después otras de tinte más político. Sí. Claro, Claro. la convertibilidad, Convertibilidad. la de, qué sé yo, las cajas PAN. Está. Bárbaro. Esas son algunas de las principales. Nosotros estamos en el subsuelo del anexo Sí. C, sería. Sí. Por si quiere Está. alguno de la imprenta acercarnos. Bueno. Bueno, Jimena. Están desesperados Bueno, acá veremos por si el podemos libro, Jimena, llevarles por un eso Bueno. te lo- ejemplar. te decimos. Veremos. Jimena, supuesto. muchísimas gracias, Sí. Jimena. Muy bueno el trabajo por lo que se ve. Jimena Rodrigo es la jefa de corrección Gracias a de este ustedes. impecable trabajo sobre los Sí. 40 años de democracia. Bueno, señor Pato, Gonzalo, perdón, usted perdón, manda. Perdón. Sí. Sí. Disculpe, ¿le puedo permitir que abra la primera página del libro? Deme que le tengo. ¿Por qué? Porque quería ver, estábamos hablando recién Sí. con el director gráfico, y aparece el nombre de Jimena dentro de el consejo, ¿verdad? Dentro de este libro. ¿Qué significa estar dentro de ese consejo? Y la verdad que es un orgullo formar parte del consejo editorial de la editorial de la imprenta, porque somos trabajadores y trabajadoras que venimos hace mucho, que ponemos mucho de nosotros acá, que es un trabajo que nos representa y que nos enorgullece. Se hace un trabajo en equipo, la verdad que es un orgullo formar parte del consejo editorial y por supuesto es un orgullo formar parte de la imprenta. Y insisto, es un trabajo que nos representa a todos, en el que trabajamos todos con mucho, mucho cariño. Bueno, Gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Bien, Pato, hasta aquí entonces toda la información, no solamente de los 100 años y del trabajo de la imprenta del Congreso de la Nación, sino también de este libro que representa los 40 años de democracia continua en nuestro país. perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, veíamos el material, la verdad que aparece como muy, muy interesante y muy bien hecho, con mucha prolijidad, con buen papel, buen color, Mucha buenas calidad. fotos, Sí. efectivamente. Bueno, consulta a mis compañeras, cuando uno habla con el oficialismo y habla de los problemas de número que tiene, porque no tiene quórum propio, dicen, bueno, iremos viendo ley por ley, ¿no? Sí. Como en su momento consiguieron el tema de número para la moratoria, irán viendo. Te escuchaba recién, vos decís que a lo mejor en el tema agrobioindustria podría haber algo o no. Yo creo que es un Pronto tema que todavía. podría saltar la grieta y va a ser uno de los primeros que se van a tratar. También, Pato, está pendiente el tratamiento del proyecto de monotributo TECH, que ya tiene Sí. dictamen, así que ese podría ingresar en una de las primeras sesiones del año. Y vamos a ver los otros temas de extraordinarias, porque en realidad en la Asamblea Legislativa no hubo muchos anuncios, hubo contados anuncios. El presidente en realidad pidió retomar el temario pendiente de las extraordinarias. Eran 28 temas, así que tenemos para divertirnos durante todo el año, ¿no? Pero me parece que temas hay. El tema es ponerse de acuerdo y ver cómo actúa de ahora en más Juntos por el Cambio respecto de facilitar o no las leyes del gobierno, ¿no? Sí, digo, públicamente, Benaim, acá no se reflejaron tanto todas las internas que hay en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio.
pero digo, uno sabe que hay mucha discusión interna. Digo, el presidente reivindicó el equilibrio fiscal en su mensaje y Máximo Kirchner dijo que ese es un tema que solo existe para 5 o 6 países. Digo, ese nivel de diferencia, ni hablar en todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio, donde hay peleas por candidaturas distrito por distrito. Digo, es como difícil pensar que todo ese clima externo no se va a transmitir un poquito para adentro, me parece, ¿no? Por eso el comentario que se escucha en los pasillos es: aceleremos ahora todas las leyes que podamos, porque a partir de mitad de año con la campaña, bueno, todos sabemos que la actividad parlamentaria se resiente muchísimo y la posibilidad de llegar a acuerdos en esos meses va a ser casi imposible, ¿no? Y lo otro es muy complicado para los jefes de bloque. Estoy pensando en Negri, estoy pensando en Germán Martínez, porque digo, si vos tenés un jefe o dos, bueno, ordenar al bloque es más o menos sencillo, pero digo, tenés kirchneristas, albertistas, masistas, y del otro lado, del color que quieras, ¿no? Dentro del PRO están los que están con Vidal, con Ritondo, además, con Patricia Bullrich, con Larreta. Es un año electoral y empieza a vislumbrarse que cada uno tiene los intereses particulares, específicamente en las provincias, por eso las agendas federales que van a empezar a predominar. Y que van con elecciones antes incluso. Eso te iba a decir, claro. Teniendo en cuenta que muchas provincias desdoblaron las elecciones y ya en breve nada más, en abril y mayo tenemos las primeras. Ya tuviste paso en La Pampa, por ejemplo. Paso en La Pampa, donde salió Martín Berongaray como el candidato de Juntos por el Cambio en esa provincia para lo que son las generales. Pero bueno, obviamente la agenda, mira, el día de la apertura de la Asamblea Legislativa hablábamos con algunos diputados específicamente de las provincias, específicamente sobre el interbloque federal, hablo en función de si va a haber algún rebote o réplica de lo que sucedió en Senado con aquellos que se unieron a los a Vigo, en este caso, al Schiarettismo. Ayer apareció foto de Randazzo con Schiaretti, por ejemplo. Bueno, nos decían, no va a haber un movimiento específico por ahora, pero que hay legisladores del Frente de Todos adentro del bloque interesados en cuestiones particulares de la provincia para avanzar en la agenda federal, las hay. Ahí estamos, esta es la primera mañana, estamos con Caro Ramos, estamos con Vero Benaim. Pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazá las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Ecoagenda, jueves 23 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Exactamente las 11 de la mañana en DTV, estamos en la primera mañana, el momento de Caro Ramos para un proyecto que tiene de espera por lo menos 2 años, tiene que ver con la agrobioindustria que ya estaba en las extraordinarias del 2022. Pero bueno, se tiene fe para los próximos meses. Carolina Ramos, Tengo por favor. fe, no sé si peco de optimista, Pato, ¿eh? Sí, dale. Pero bueno, por lo que me dicen, es un tema que podría avanzar en el arranque de las sesiones ordinarias. Tenemos placas, Pato, Vero, sí, para repasar un poco el derrotero que tuvo este proyecto de ley de agrobioindustria. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández pidió tratar esta ley de fomento al sector y la mencionó como uno de los temas que fueron postergados sin razón aparente. Y la realidad es que uno no entiende bien, digo, más allá de todos los obstáculos que hubo, siempre hubo acuerdo en avanzar en este sentido, más allá también de las posiciones más duras que dicen una ley tiene de estas características tiene que incluir el tema de retenciones. Claro. Que eso también demoró un poco el debate. Te decían, no lo dice explícitamente la oposición, pero te vota esto si bajan retenciones. Sí, era como el discurso instalado. Y también el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Schiaretti, muy duro con el tema de retenciones. Ellos dicen que hay que bajarlas gradualmente, pero por el momento el tema de retenciones no está incluido en este proyecto. Vamos a la siguiente placa. Este proyecto del Ejecutivo perdió estado parlamentario el último martes, ¿no? El 28 de febrero, porque no fue tratado en las sesiones extraordinarias, justamente. Había sido presentado en el año 2021 por el entonces ministro Matías Culfas y, bueno, nunca tuvo dictamen, entonces finalmente, como los proyectos tienen 2 años de vigencia, perdió estado parlamentario. Y ahora, Pato, la novedad es que se presentará una nueva versión que fue acordada entre el Frente de Todos distinta a la que estaba en extraordinaria, Juntos por el supongo. Cambio. Me dicen que tiene algunas mejoras, o sea, el espíritu es el mismo, ¿no? Es alentar un poco la inversión y las exportaciones del sector para aquellas empresas que justamente inviertan en distintas, bueno, sí, en la producción agroindustrial, ¿no?
El espíritu es el mismo, va a tener algunas mejoras, me dicen que va a ser un poco menos burocrático que el proyecto anterior en cuanto al acceso a los beneficios impositivos. Pero estos beneficios serían más o menos los mismos, que ahora los vamos a estar repasando, tienen que ver con facilidades en el IVA, en ganancias y demás. Vamos a la siguiente placa. Trabajaron en el nuevo proyecto varios diputados, empezando por el jefe del bloque, el bloque oficialista, Germán Martínez, Carlos Heller, que es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casareto, en el caso de Industria, Carlos Ponce, que es vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Bursaile, que es el titular de esa misma comisión, por supuesto un diputado muy vinculado al sector del agro, y también Alejandro Topo Rodríguez, jefe del Interbloque Federal. Esta iniciativa se va a presentar en los próximos días, me dicen que ya hay un borrador. Todavía no lo quieren dar a conocer porque no está cerrado si lo van a presentar diputados o el Poder Ejecutivo. ¿Otra vez? Todo indica que van a ser los diputados los que la presenten. Perdón, porque recordemos que este proyecto vino trabajado en su momento por Basterra cuando fue ministro de Agricultura. Me olvidaba de Basterra, yo me acordaba de Julián Domínguez, tenés razón. Después asume Julián Domínguez en esa cartera y lo presentan en Casa Rosada, con todo el sector, etcétera, etcétera. Ahora imagino que estaba Hilo trabajando, ¿no? O sea, estaba Hilo a la par de Luis Contigiani, que también está en la Secretaría. Pero bueno, ahora la diferencia es que lo van a presentar diputados, no el Ejecutivo. Claro, al menos eso es lo que me dicen hasta ahora. Buen dato. Bien, continuamos con la siguiente placa. El tratamiento había ya comenzado en las comisiones de Industria, Presupuesto y Agricultura, pero hubo varios factores que obstaculizaron el debate y ahora en la próxima placa tenemos cuáles fueron esos factores. A ver. ¿Tenemos la próxima? Ya va a llegar, Caro, ya va a llegar. Ahí está, mirá. Viene en tractor. Sí, dale. El primer factor, cambios en los ministerios. Bueno, lo decía Vero, ¿no? Tuvimos, primero el proyecto fue presentado por Culfas, que se fue el gobierno en medio de un escándalo, sí. ¿Recuerdan? Por ese off filtrado. Sí. Exactamente. Después vino Julián Domínguez, finalmente lo reemplazó Sergio Massa, y no solamente fue un cambio de nombre, sino que Massa absorbió todo el área vinculada a agricultura, ganadería, producción, energía, este famoso superministerio en el cual Massa se hace cargo, y Juan José Bailo, que fue diputado nacional, asume como secretario de Agricultura. Y ahí lo que me decían de la oposición es, cambiaron los interlocutores, tuvimos que hablar con los nuevos funcionarios y todo medio que volvió a empezar desde cero, ¿no? El debate que ya había avanzado. Después, recuerdan que se coló en el medio la ley de humedales. Fue en ese momento, ahora vuelve a haber incendios en el delta del Paraná. Sí, exacto. Bueno, por eso hay humo en la ciudad. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno, sí. En ese momento, también en un contexto de incendios, recuerdan que había comenzado el debate sobre la ley de humedales, después los gobernadores del Norte Grande la frenaron, pero también estaba esta discusión respecto de esta dicotomía, mejor dicho, entre proteger al medio ambiente, proteger los humedales y fomentar la agroindustria. Bueno, ese fue otro factor que dificultó el debate. Y finalmente... Perdóname, porque además el bloque de Juntos por el Cambio mayoritariamente se opone a los humedales también, por una cuestión de que dicen que es antiproductivo, bueno, ¿no? También, vos tenés hay proyectos... mayoría, puede haber algún sector, pero mayoritariamente se oponen, porque dicen que es contra el campo. Por eso, vos tenés proyectos, en ese momento el de Jorge Vara, ¿te acordás? Claro. El diputado de Corrientes, sí. Que era un poco más permisivo con lo que era la actividad productiva, y otros proyectos más pro humedales eran más bien proteccionistas, ¿no? Sí. Bueno, sí. Una discusión que quedó finalmente en la nada porque no hubo dictamen de humedales. El presidente mencionó la ley de humedales en su discurso, pero también en el mismo frente de todos están estas diferencias. Entonces, vamos a ver si finalmente avanza este año o no. Finalmente, Pato, otro factor que atentó contra el debate de agroindustria fue este bloqueo de Juntos por el Cambio en extraordinarias. ¿Qué pasó ahí? Claro. Bursaile quería, al menos lo que me dicen a mí, ¿no? Sí. Bursaile quería convocar a su comisión porque a Bursaile le interesa que avance la ley. Lo que pasa es que se vio en esta situación donde Juntos por el Cambio dijo, no vamos a facilitar
ninguna ley del gobierno mientras continúe el juicio Ramos, político. Te pregunto, porque es una pregunta complicada, pero vos vas a saber responderla. Decime, ¿no lo ves muy solo a Burjaile? En este tema sí. Ah, ¿viste? En este tema... Digo, me parece que, radical, formoseño, me parece que todo el lobby del campo, que tiene muchos representantes en el PRO, es un tema de Burjaile, te dicen. Digo, ¿puede pasar eso? No, a lo mejor no, ¿no? Y con Humedales quedó muy también ahí entre la espada y la pared la comisión que él preside. Exacto, de hecho, bueno, al último tiempo no quería hablar demasiado. Igual Burjaile, a ver, obviamente que también es crítico, o sea, él dice, no es que todos los problemas del campo se solucionen con esta ley. No, claro. Por supuesto, ¿no? Haciendo todas esas salvedades, a nivel general, digamos, está a favor, pero bueno, pero es si lo tenés también al Topo Rodríguez, podrías tener número, entonces, sin tanto apoyo de Juntos por el Cambio. No, y mismo los cordobeses que a pesar de que plantean este tema de las retenciones, bueno, difícil no acompañar una ley agroindustrial en una provincia como Córdoba, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el proyecto puede terminar saltando la grieta. Vamos a la siguiente placa. Algunos de los beneficios que establecía el proyecto original, aparentemente continuarían en la nueva versión, son amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada del IVA y bono de crédito fiscal computable justamente a ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos y genética y sanidad animal. Distintos beneficios impositivos para las empresas que inviertan en el sector, con el objetivo de acrecentar el ingreso de dólares, fomentar las exportaciones y bueno, que eso genere también un efecto derrame en la economía, Que ¿no? ahí, viste, cuando vos estás explicando esto, me acuerdo lo que me decía algún hombre del PRO, propietario de campos, que dice, para nosotros no hay incentivos, para el tipo que está en el campo, dice él, lo único que nos sirve es baja de retenciones. Pero bueno, claro, por ahí va, claro. Exactamente. Sí. Así que bueno, Pato, veremos si el proyecto se presenta en los próximos días. Una vez que tome estado parlamentario, va a comenzar nuevamente el debate en comisiones. Una consulta, para las dos yo no tengo la verdad la respuesta, y tiene que ver con esto que contaba Caro, que Agrobioindustria estuvo en el listado de extraordinarias del 2022 y volvió a estar ahora. ¿Alguna de las dos sabe cuál fue la estrategia de este ejecutivo que te pone 28 proyectos para terminar? El año pasado creo que fue ninguno y este año uno. Digo, porque a lo mejor, no digo que tengo yo la verdad, pero si vos decís, mira, pongo dos temas en extraordinarias y los trabajo mucho, como son agrobioindustria, y hablo con Burjaile, y veo qué pasa con el Topo Rodríguez, con los cordobeses, y me dedico a la moratoria, bueno, la libido negociadora está puesta en dos temas. Es que para mí... Los 28 yo nunca terminé de entender por qué 28 que después no se terminan aprobando. El listado del 2022 también era larguísimo, no termino de entender por qué no dos y me juego con esto. Tal vez la falta de comunicación entre el oficialismo del Parlamento y la Casa Rosada puede influir, porque tal vez... Puede ser, no sé, pregunto porque... A ver, lo que vimos en esta última oportunidad es que el presidente llamó a extraordinarias, puso los temas y después se reunieron. Claro. No fue al revés de decir, bueno, a ver en qué condiciones están, cuál les parece que pueden negociar mejor, por más y que vamos por quieras esto. para todo el mundo, y después en febrero te quedan 20 días, un listado enorme, no te pones de acuerdo y no pasa nada. Yo creo, Pato, que la última sesión que tuvo solamente dos temas, moratoria y historias clínicas, fue un acierto de Germán Martínez haber acotado el temario. Porque cuando la última vez se había puesto en el temario la moratoria con las universidades, eso terminó empantanando y por eso no te quiero dar, te daría moratoria, pero no te quiero dar de ninguna manera el tema universidad. Por eso terminó fracasando la moratoria y ahora me parece que le dio, o sea, fue un acierto, digo, de Germán haber convocado esta sesión con dos temas donde se aseguraron bien los consensos y me parece que esa va a ser la forma, ¿no? Acotar, ir ley por ley, no generar estas sesiones con un amplio temario donde no se sabe... Pero además digo, es más ruidoso la no concreción de los proyectos. Vos decís, mira, para extraordinarias voy a tratar tres temas, ¿no? La historia clínica, moratoria y agrobioindustria. Bueno, logro dos, tiene un sentido, pero decir, mando 28... y de últimas consigo 1 o 2, es como un dato político que te lo autoinfligiste al daño, ¿no? No terminaba de entender, claro, porque no pongas nada en extraordinario, pones menos
y vas a cosechar otros Sí, resultados. yo creo que me parece. el Ejecutivo sabía que Sí. había escasas chances de avanzar con la mayoría de los temas. Incluso incluyó la reforma judicial, Consejo de la Magistratura, temas que Y estaba además, cantado que no iban claro, a avanzar. Eso, poner otra vez las cuestiones judiciales en un periodo extraordinario. Claro. Sí, 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 sí. Y algunos... Bueno, es como parte de cuando uno mira a qué apuntaba el presidente con su discurso del 1 de marzo, ¿no? Donde, bueno, también hay mucha referencia al tema judicial. Sí, sí, sí. También algunos... Bueno, pero eso en un discurso, Sí. ponele, puede Claro. andar, pero Pero vos decís estás habilitando o estás pidiendo al Congreso que avance sobre cuestiones urgentes cuando llamas a un periodo extraordinario, pues si no, no lo llamás. Exactamente, Y claro. de urgente, los Claro. temas judiciales... No, claro. No, es un temazo ese para lo que viene, porque salvo Ricardo López Murphy que dice que hay que avasallar y hay que matarlos a votos, se imagina un Congreso con 140 votos, ¿no? Que parece como muy improbable. La verdad es que uno tiene que prepararse para un Congreso como viene pasando en los últimos 8 años, donde las mayorías son muy circunstanciales, ¿no? Y donde está todo muy loteado. Está todo muy lotado. No son los tiempos de Menem o de Kirchner con bloques de 130, ¿no? Sí, Pato, ayer me decía un diputado, ojo con el fenómeno Milei, que podría ser que yo no sé si en esta elección, pero en la próxima elección intermedia pueda tener un bloque, yo no sé, no hice los números, pero me hablaban de una posibilidad de un bloque de más de 10 diputados liberales en un futuro. Y claro, ojo, bueno, porque hoy los ese números, bloque sería hoy los números, digo, salvo que los encuestadores se equivoquen mucho, hoy te están dando una buena performance en provincia, en capital y en muchas provincias. Por eso, y eso va a Provincia de tener un Buenos Aires y el efecto resto. en la conformación del Congreso, por supuesto, y en un bloque liberal que tenga más peso. Ahora solamente son 4, bueno, están divididos, ¿no? Van a tener, está, digo, me los parece de que hay Milei Expert. hay un trabajo de reconocimiento. Me parece mucho más entendible lo que pasa con Expert que lo que pasa con Milei, ¿no? Porque ¿En qué sentido? En el sentido de que Expert tiene actividad parlamentaria. Ah, sí, Habla, claro. ¿no? El otro nada, ¿no? Sí, bueno, Milei Es una intervino decisión en la política de última... intervino, cierto. Sí. estuvo, incluso en la Asamblea, un dato de color, fue el primero en llegar en la Asamblea Legislativa. Pero Expert se muestra más metido en el día a día del Parlamento, presenta proyectos, va a las comisiones, habla en los debates. Y Milei está en otra sintonía, me parece, ¿no? Vos sabés que- Igual, ojo, porque cada vez que va al interior, ahora estuvo en la Patagonia hace poco. Sí. Y bueno, muchísima gente. Vos sabés que el tema libertario, me explicaba un consultor, Hugo Aime, es decisivo en la provincia de Buenos Aires. Decisivo porque el gobierno nacional viene medianamente tranquilo con Kicillof, ¿viste? Medianamente tranquilo. Pero me dice, va a depender mucho si hay una buena elección del sector libertario, eso lo favorece a Kicillof porque le roba votos. A Juntos por el Cambio. Exactamente. Pero si hay un voto útil del votante libertario que te dice, mira, entre malo y muy malo, voto malo, y se corre el voto a Juntos por el Cambio, se le complica. Claro. Y digo, la verdad, una cosa es un país gobernado con la provincia de Buenos Aires, con el oficialismo, otra con la oposición. Totalmente. Pero bueno, así que el libertario es muy importante. Bueno, aliviana la situación de Milei porque cuando vos recorres el interior Claro. del país, lo primero que te dicen es la verdad que entre lo que ya tuvimos, lo que vemos por eso. y lo que viene, me vuelco a algo que no conozco, ¿no? Hablan de esto y hablan de Milei como una posibilidad de... O sea, la intención de voto se vuelca en ese lugar y además de gente que está muy cansada de discursos que no se concretan, propensas que no se concretan, entonces quieren ir al extremo, ¿viste? Ustedes están ahí, yo me pasé un poquito, pero ustedes son millennials, menores de 35, y miren qué bien que estoy hoy, pero la verdad, el voto de generoso. centennials y millennials es el 40% del padrón. 40, es una enormidad, ¿no? Y ahí, la verdad, como decís vos, no sé si solo Milei, pero que hay cambios sustanciales respecto al voto de los mayores es notorio. Hay que ver, Pato, el Mira, yo voto- te hablo de gente grande igual, de Mirá vos. gente mayor de Mirá 30 y vos. pico que te dice eso, Mirá gente, vos. familias, o sea, te lo dicen. Mirá vos. Pero es verdad, recordemos que en Argentina ya votan a partir de los 16 Eso años. iba a decir, Exactamente. que el voto a Claro. partir de los 16 es optativo.
¿irán a las urnas? ¿Expresarán un descontento no yendo a las urnas? Es un tema re interesante Me para mirar. decían de una consultora, Subán Córdoba, si vos haces un país donde votan exclusivamente los menores de 35, es otro mundo. Te cambia eso, viste, que la tercera es de Cristina y la capital es del PRO. Si votan los menores de 35, que son casi la mitad del padrón, es otra historia completamente distinta. Sale elegante, presidente. ¿Cómo? ¿Sale quién? Elegante presidente. Elegante que lo que... Bueno, elegantemente Benaí se ocupa de las universidades. Exactamente, Dale, porque es otra iniciativa que fue mencionada por el presidente Alberto Fernández en el párrafo dedicado a los temas de educación. Habló de enviar un proyecto de ley al Congreso vinculado a porcentajes para este sector, pero también recordó y reiteró que se trate la creación de distintas universidades, que bueno, los proyectos ya fueron debatidos en el Parlamento y están ahí a la espera, ¿no? Tienen dictamen, la mayoría ha tenido dictamen, pero no han podido avanzar en las sesiones, aunque se ha puesto el tratamiento en el recinto. ¿Cuáles son las universidades que están pendientes de creación en este Parlamento? Universidad del Delta, Pilar, la Cuenca del Salado, que va a estar ubicada la sede en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Universidad de Saladillo, Universidad de Río Tercero, también las de las Madres de Plaza de Mayo, es darle un rango, digamos, una jerarquía ya nacional a esto que funciona hoy como un instituto. Universidad de Ezeiza, Universidad Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos. Estas serían la cantidad de universidades que quiere crear esta Cámara de Diputados. Bueno, la del Delta, Sergio Massa, como ministro de Economía hoy, pero en su momento como presidente de la Cámara de Diputados, impulsó junto a Alicia Aparicio, también legisladora por la provincia de Buenos Aires, y comprende los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Contará con sedes regionales ubicadas en partidos de Tigre, Escobar y San Fernando, una ruta masista, podríamos Totalmente, decir. Sí. Y también Pilar. Es una propuesta de María Rosa Martínez, Rosana Bertone, Carlos Selva, Alicia Aparicio, Daniel Goyán, entre otros. La Cuenca del Salado ha sido propuesta por Daniela Vilar cuando era diputada nacional. Hoy es la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Saladillo por el diputado de Evolución Radical, Emiliano Jacobiti. En cuanto al resto de las universidades o de la creación de las universidades, Río Tercero por la cordobesa Gabriela Brouwer de Konin, Martín Tetaz, Emiliano Jacobiti, Dania Tabela, también propusieron eso. ¿Quiénes impulsaron la de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, ahí la encontramos a la diputada del oficialismo Mara Brouwer, Hugo Yasky, Pablo Carro, Alicia Aparicio, bueno, entre otros son varios los que proponen esto, ¿no? En cuanto a la de Ezeiza, es media cuestionada porque dicen, bueno, ahí hay como varias, se quieren crear varias, está la de Cañuelas y también Ezeiza. Lo que pasa es que dicen que va a estar destinado básicamente al tema aeronáutico. Claro. ¿No? Esa es la explicación, pero bueno, sí. Dale. Esa fue una propuesta de la actual ministra de Desarrollo Social cuando era diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, Mónica Litza, Leonardo Grosso, Juan Carlos Alderete, Natalia Souto. Y también en cuanto a la de Entre Ríos, es una propuesta que hizo la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna. Surge de la Facultad de Humanidades de la provincia de Entre Ríos. Bueno, el presidente, ¿qué es lo que pidió? Básicamente, que se trate al menos la de Pilar, Ezeiza, del Delta, de Saladillo, Cuenca del Salado con sede en Cañuelas. Vos fíjate que el 1 de marzo él pide esto y es muy cuidadoso con el tema de las madres. Y, perdóname, Madre de Plaza de Mayo no la menciona. Y no menciona tampoco la de Juan L. Ortiz de la Entre Ríos. ciudad de Entre Ríos, de Paraná. Exactamente. Y alguna otra, Pero me dos, parece tres, cuatro, más polémico a mí sí, el tema de dejar madres, ¿no? Sí, y la de Río Tercero hay un proyecto, o sea, no solamente el de Brouwer, sino el de la diputada Gabriela Esteves, que es del Frente de Todos, con lo cual ahí también se ha olvidado. Camporista. ¿Sí? Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay un consejo universitario, que alguna vez hablé con un integrante yo de este consejo, Sí. por este tema, y ellos me dicen, no tenemos opinión unívoca sobre todas. Nos parece que algunas creaciones son muy entendibles y justificables y otras no tanto, te decían. En el paquete no podemos decirte que estamos de acuerdo con todo el paquete. A lo mejor el presidente escuchó alguna de estas opiniones. Claro. No me dijeron a mí cuáles eran las que rechazaban.
pero algunas creaciones son muy entendibles, otras son muy tomadas de los pelos. Me dijeron, debe tener que ver con esta. Así que ahí queda afuera la Juana L. Ortiz y la de Madre de Plaza de Mayo. Según lo que pide, claro, Alberto Fernández el 1 de marzo. Y la de Escobar. También. Claro. Sí, no mencionó todas las que están acá, tratadas y que fueron incorporadas en el temario de sesiones el año pasado, pero dejó ahí, entrever. Bueno. Sí, el discurso... A lo mejor le faltaba tiempo y dijo, me quedo con estas 5. Te olvidó de un par, claro. Fuentes de la Rosada. Siempre, Pato. Mientras más me junto con vos, más mal pensada me pongo. Sí, dale. No, que el discurso esta vez, por supuesto que tuvo aportes de los ministerios, pero que fue el propio Alberto el que le puso toda su energía, él personalmente, al discurso, ¿no? Como que él se dedicó de lleno, a diferencia de otras oportunidades donde habría tenido más asesoramiento, ¿no? Eso es lo que se comenta. Mirá vos. Que él personalmente se ocupó del tema. Sí, y decime, se supo porque, bueno, yo pregunté quién había estado trabajando, vos me decís que personalmente, digo, Gabriela Cerruti, Vilma Ibarra, Vito Velo, ¿se seguramente supo algo de eso? Hicieron aportes, pero él se dedicó especialmente a redactar y a, poner sus ideas. No recuerdo las palabras exactas, pero fueron muy duras, ¿no? Con ninguna posibilidad de solución ni de arreglo, otra vez del Cuervo Larroque, ¿no? Fueron como muy contundentes las diferencias. Es que a mí me decían que la verdad, el sector kirchnerista no había quedado disconforme con el discurso de Alberto Fernández. No, todo lo contrario. Por eso, exactamente. Disconforme, sí. No les copó lo más mínimo. A mí me lo dijeron. ¿A la Cámpora, decís? Bueno, sí, Larroque fue durísimo, por eso te digo. Sí. Hay un ministro muy cercano al kirchnerismo que se fue y no... Está bien, por eso. Bueno, el vacío de Máximo Kirchner, que en ese momento estaba en un acto en La Matanza, un centro de jubilados. Y después tenés a los diputados cercanos a Alberto, como Eduardo Valdés, que lo comentábamos fuera de aire, que ayer salió a decir fue el mejor Alberto. ¿No? Diferentes visiones dentro del oficialismo. Sí, totalmente. Que bueno, habrá que ver cómo se tramita. Hay una cuestión que es como la verdad china de explicar para afuera. El tema es ese, que creo que así hincapié Larroque en eso. Ellos no quieren de ninguna manera que Alberto Fernández sea otra vez candidato a presidente. Qué sé yo, es como raro, ¿no? Y por otro lado, ellos están impulsando la inhabilitación de Cristina. Exacto. Pero digo, es raro eso de que no quieran de ninguna manera que el presidente participe, pero bueno. Claro, lo que dicen, o al menos lo que Máximo dejó trascender es, sería raro que un presidente que acaba de terminar un mandato se someta a una PASO. Sí. Esa es un poco la discusión. Es que no es raro la decisión de Alberto Fernández ahí. Es raro que el mismo espacio político te quiera poner candidatos para competir con... Lo raro es eso. No, hay una PASO porque claramente en el espacio político no están conformes con eso. Sí, digo, qué sé yo, ¿no? Además lo que uno se preocupa porque, digo, podría ser que vivamos el 2023 en un escenario parecido. Si Macri no es candidato y es mentor, como te dicen, que Jorge Macri dice, queremos que sea el mentor del espacio. Bueno, otra vez, ¿no? Porque la verdad, uno cuando ve las discusiones del Frente de Todos, son temas que no se pueden estar discutiendo ahora, que se tenía que haber discutido antes de la asunción de Alberto, antes de la aceptación de la candidatura. Es decir, mirá, esto va a ser así, ¿no? La política económica va a ser esta. Digo, discutir todo antes, ¿no? Porque estar ahora, a 3 años y pico, diciendo no estoy de acuerdo con lo que hace o no me gusta, bueno, lo hubiésemos hablado antes, me parece, pero nada, qué sé yo. La hora exactamente 11 de la mañana con 26 minutos. En un ratito tenemos una nota para hablar de lo que viene, básicamente desde la oposición, que habrá que ver, recién decía Caro que es importante lo que puede pasar en torno a agrobioindustria, sería como muy bueno. También está la otra cuestión, ¿no? Que el gobierno multiplique vínculos con el interbloque federal y que con ese apoyo, bueno, uno pueda avanzar un poco más. Yo por eso me parecía que era como complicado tanto cuestionamiento de Mónica Fein y de Enrique Esteves para el presidente, porque los dos
habían estado apoyando el tema de la moratoria. Pero bueno, ahí aparecía, contaba Caro el Topo Rodríguez con el tema de agrobioindustria, así que bueno, hay que ver cómo es ese hilado fino con los cordobeses, con Graciela Camaño, ese espacio que a veces ha acompañado y en muchas otras ocasiones decidió no colaborar con el quórum tan solicitado por el oficialismo. La hora 11 de la mañana, 28 minutos, juicio político. Caro Ramos, por favor. Así es, Pato, estamos en la antesala de una nueva reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard. El oficialismo marcha a paso firme con la acusación contra los 4 jueces de la Corte. Hablamos de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Y el día martes esta comisión va a volver a reunirse a partir de las 13 horas, por supuesto transmisión de Diputados TV, para retomar este proceso contra los jueces donde se los acusa de mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, fundamentalmente por los fallos vinculados a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires por un lado y por otro lado vinculado al Consejo de la Magistratura, 2 fallos que fueron nuevamente criticados por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Va a ser la 6ª reunión de la comisión y la segunda en lo que tiene que ver con la ronda de testigos. Recordemos que el oficialismo tiene mayoría en esta comisión, la mayoría simple que se necesita por lo menos para avanzar con las votaciones, con las distintas mociones que tienen que ver con cómo se lleva adelante el proceso y finalmente cuando se llega el momento de los dictámenes el Frente de Todos también tiene el número necesario, pero lo cierto es que ahora están avanzando en lo que tiene que ver con la búsqueda de pruebas, tanto documentales como testimoniales. Por eso es importante este proceso y hay que ver, Pato, qué hace Juntos por el Cambio, porque en la última reunión, ¿te acordás de la comisión, perdón? Juntos por el Cambio leyó un documento, después se retiraron de la sala. Y volvieron. Difícil de explicar. Volvieron, muy difícil de explicar. Bueno, muy difícil de ellos dicen que volvieron algunos, sobre todo de la coalición cívica, y esto hay que decirlo, para controlar que se cumplan las garantías constitucionales, el debido proceso. Ahí me parece que hay un debate no saldado dentro de Juntos por el Cambio, porque en un principio la postura era tenemos que ir, tenemos que responder todas las acusaciones, no podemos dejarles el micrófono al oficialismo y ahora está un poco cambiando, me parece, esa visión y va a haber, al parecer, poca presencia de diputados en la comisión. Y como decía, el oficialismo tiene quórum propio, con lo cual puede, sin problemas... ¿Va a haber pocos diputados, decís vos? ¿De la oposición? Sí. No sé, si seguimos lo que sucedió en la última reunión, va a haber pocos. Si vuelve a cambiar la postura, estarán todos. Lo que pasa que, bueno, claro, me parece que la presencia de Cimadevilla, me parece puede que ser convocante, claro, exactamente. En ese momento hubo una seria crisis por parte de la coalición cívica con el PRO y básicamente con Garabano. Sí, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente placa. Van a ser citados a declarar los fiscales Carlos Stornelli y María Roteta. Stornelli, ¿por qué se lo cita? Porque él dictaminó a favor de archivar esta causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. El fiscal de Sebastián Ramos. Del juez, claro. Con el argumento de que ese material se obtuvo a través de un espionaje ilegal. ¿Qué hizo el juez Sebastián Ramos, que asistió a la última reunión? Se basó en este dictamen del fiscal Stornelli para archivar esta causa en plena feria judicial y en tiempo récord. Como Sebastián Ramos en la última reunión permanentemente se remitía al dictamen de Stornelli, Germán Martínez dijo, bueno, citémoslo a Stornelli para que explique por qué decidió justamente pedir que se archive esta causa de los chats. A partir de hubo varias denuncias, ¿no? De gobernadores, estuvo Zamora, estuvo Kicillof, varias denuncias vinculadas a estos chats donde se presume un vínculo entre el gobierno de la ciudad y la Corte Suprema. Lo que decías, Pato, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que la preside Marcelo Gallo Tagle, emitió un comunicado donde rechazó la citación al fiscal Stornelli. Puede presentar un escrito, si no asiste, al menos hasta ahora no ha confirmado presencia, eso es lo que me dicen. Vamos a ver qué pasa el día martes. A ver. Continuamos con la siguiente placa.
el resto Ahí de los está. citados, bueno, ahí tenemos al ex senador y ex consejero de la magistratura, Mario Cimadevilla, ha pedido la coalición cívica por estas denuncias que él hizo justamente en el Consejo cuando se denunciaba justamente estas irregularidades, ¿no? en el manejo de lo que es el presupuesto del Poder Judicial. Bueno, el presupuesto del Poder Judicial que antes administraba el Consejo y después lo pasó a administrar la propia Corte, ¿no? Bien, y Sergio Napoli de la Secretaría Judicial número 4 de la Corte. Creo que no, ahí terminamos con las placas. Sí. Reunión entonces de la Comisión de Juicio Político día martes a las 13 horas. Estaremos atentos a ver qué dicen en la segunda ronda de testigos. Yo creo, no sé qué dicen ustedes, que hay un hilo conductor entre la decisión de impulsar el juicio político, que proviene, lo dijeron claramente, a partir de que tienen las fotos del lago escondido y los chats, y la última parte del discurso de Alberto Fernández, que le pareció muy elogioso a Eduardo Valdés, y que están enojados varios. Por ejemplo, el Colegio de Abogados dice que, bueno, es inadmisible haber convocado al presidente de la Corte, a Rosati y a Rosenkrantz, para maltratarlos en público. Yo creo que hay un hilo conductor, que es que, la verdad, el gobierno trata de seguir en el poder en las elecciones de octubre, sabe que es un escenario muy complicado, pero sabe que la cuestión está como muy atomizada, y me parece a mí que, yo no sé cómo les va a resultar, pero dicen, ¿yo qué voy a discutir economía con 100% de inflación? ¿No? ¿Qué voy a discutir si yo creía que iba a poder bajar la inflación al 3% y no puedo? Voy a discutir de otra cosa o tratar de discutir otra cosa. Que a la gente eso le importe o no, la verdad que no sé y no sé cómo va a resultar. Pero me parece que dicen, che, yo de buena convivencia no puedo hablar, de economía no puedo hablar, hagamos un tema con la reforma judicial y digamos que hay una connivencia para la cual tenemos fotos de parte de la oposición y de algunos medios y de la justicia, y veamos si podemos plantear este escenario. Me parece. La interpretación que le dio ¿Qué necesidad, la oposición, no virtud? Claro, la interpretación en las repercusiones, ¿no?, del mensaje presidencial, muchos coincidieron en que el mensaje de Alberto estuvo enteramente dedicado a la interna del Frente de Todos y que es un intento de congraciarse con Cristina. Con Cristina, exactamente, ¿no? Y sí. De demostrar que tiene en agenda los temas que a la vicepresidenta le interesan. Bueno, una interpretación de lo que fue digo, que aparte decían que planteaban la diferencia, que llegó con su mirada más jurídica que política a decir que está inhabilitada y no proscripta, por ejemplo. Sí. Pero a mí me parece que también, es cierto eso que decís, pero además me parece que decir, che, la justicia se esconde, la justicia convive con la oposición y con los medios, me parece que es lo que tienen más a mano, porque después para el gobierno es muy difícil rescatar logros económicos, sí, ¿no? Totalmente. Además hay una como vieja intención de plantear esta idea de que el Poder Judicial no se somete a la voluntad popular. Claro. ¿No? De que no se vota quienes presiden la Corte, es como una especie de selección y de cuestión cerrada totalmente. Y en eso hay como una intención también de nos cuestionan todo el tiempo a los políticos. Totalmente. Estos dos poderes están súper cuestionados, pero el Poder Judicial vive en un mundo hermético. Sí, y donde además cuando le piden explicaciones se niegan, ¿no? Bueno, ahí tenés, digo, ayer por ejemplo esto de ponerlos en el banquillo de la Comisión de Juicio Político es como mostrar todo el tiempo y hacerle... Ayer, por ejemplo, había una nota muy crítica del Colegio de Abogados, ¿no? Que yo decía, es entendible porque dice, bueno, ellos básicamente estaban muy preocupados por las formas y se entiende. Pero digo, yo no recuerdo ninguna nota de malestar del Colegio de Abogados por la foto del lago escondido, que sí es un problema grave, ¿me entendés? Porque hay grupos económicos, hay jueces, hay magistrados. Y mediáticos. Exactamente, nadie sabe para qué van, ahí sí tenés que preocuparte. O si querés, preocupate por el lago escondido y preocupate también por el tono y por el mal momento que pasaron Rosati y Rosenkrantz, por las dos cosas. Pero bueno... Después, viste, qué sé yo, es discutible, ¿no? Lo hablábamos técnicamente, ellos te dicen que alcanza con los fallos y alcanza con los escritos, que no tenía que venir acá. Claro. Es una pelea entre el legislativo y el judicial, claramente, ¿no? Totalmente. Claramente, qué sé yo. Bueno, dime.
No, claramente canta Shakira. Le canta Piqué. Me dijiste por acá que había escuchado más o menos. Ahí estamos. Bueno, Federico Granato, Ecoagenda, Lourdes López, esto para este momento en la primera mañana, por favor. Bueno, la función es amplia, ¿no? Obviamente mi rol es de presidente del directorio de la Administración de Parques. Es un directorio compuesto por 4 ministerios, ¿no? Defensa, Ambiente, Interior y Turismo. Y es un organismo que administra y protege los parques nacionales y reservas nacionales de nuestro país, que son básicamente áreas que el Estado, con una ley justamente sancionada desde acá, consideró que eran prioritarios para ser conservados y para ser protegidos y desarrollados con una mirada de cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, relativo a los incendios, que ahí un poco era lo que me preguntabas, estamos atravesando el tercer año de sequía, como ya lo bien saben, y bueno, eso predispone obviamente al ambiente a mayor riesgo de incendios y a que los incendios que se producen tengan mayor propagación, mayor intensidad, y bueno, eso dificulta obviamente las tareas de control. Esto, perdón, es un tema que nos súper importa, todos son importantes, pero cuando hablamos de 3 años de sequía y aparte de una vegetación que es distinta en cada zona, dependiendo de la zona y de la región geográfica, me imagino que debe ser distinto hablando de la vegetación y el combustible de cada una de las vegetaciones, debe ser muy, muy distinta. Para eso se necesita, vamos a decir, gente especializada en cada zona y por supuesto con equipos correspondientes, ¿no? Claro, diferentes para cada zona. Sí, y como bien decías, la estrategia del combate en cada tipo de región es distinto, porque, por poner un ejemplo, en el bosque patagónico, estamos hablando de incendios por ahí de árboles de gran porte, que queman mucho tiempo, que incluso por ahí pueden soportar lluvias, que incluso tal vez no se ve humo, pero pasan unos días de calor y demás y vuelve a aparecer, por lo cual las tareas de combate tienen que tener en cuenta eso. Otro ejemplo, no sé, los incendios de Corrientes, de la zona de Iberá sobre todo, tiene mucha zona de pastizal. El pasto es lo que se llama combustible fino, se quema muy rápido y si hay viento corre muy rápido, es decir, atraviesa, se va moviendo muy rápidamente, por lo cual el combate no puede ser ir a buscarlo porque se ponen en riesgo vidas y tampoco sería efectivo. Por lo cual siempre la estrategia tiene que ver con, de alguna manera, ir guiando ese fuego hacia lugares donde no pueda propagarse, siempre priorizando la vida de las personas, la infraestructura y el cuidado del ambiente también. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que se prioriza a la hora de acompañar en este caso a los brigadistas, por ejemplo? El cuidado primero me imagino que debe ser el cuidado del ser humano, pero hay vegetación, hay flora y fauna que se pierde, hay estructuras que todo empieza a sumar, ¿no? Obviamente todo, digamos, siempre se busca reducir el combate y por ahí un dato que muchas veces la gente no llega a conocerlo, pero más del 90% de los incendios se apagan en lo que se llama el combate inicial. Claro. Es decir, apenas se prenden, se logran controlar y no se expanden. Los primeros minutos son importantes, ¿no? Sí, se habla de la primera hora tener algún tipo de intervención, de alguna acción, porque eso es lo que hace, bueno, según el ambiente, ¿no? Pero en la medida que toma una dimensión grande o que quema determinada vegetación que puede propagar, hace que después las tareas sean mucho más complejas. Bien. Quiero preguntarte por parques nacionales. Vos estás hace 2 años trabajando aproximadamente. 3, sí. 3 años. Sí. ¿Y qué es lo que se ha trabajado en este último tiempo? Digo, creación de varios parques. ¿Cuántos tenemos? 41, ¿no? En Argentina. 42 parques, 41 parques, 52 áreas protegidas con otras categorías, exacto. Bien. Sí, Argentina viene ya hace varios años creando áreas protegidas. Por suerte... Pausa, perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre áreas protegidas y parques? Áreas protegidas son todas, digamos, y dentro de las áreas protegidas tenés categoría de parque, que es una categoría un poco más restrictiva sobre las actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, principalmente se puede hacer turismo y no mucho más. Categoría de reserva ya puede haber algún tipo de población, obviamente rural en general, y con alguna actividad productiva de bajo impacto. Es decir, que la reserva admite más usos que un parque. Y ni hablar si hay bosques, porque si hay algún tipo de bosque, eso también tiene otro tipo de categoría que... Claro, a la hora de crear un área o de zonificarla, como se llama, se determinan las zonas más restrictivas, donde hay
más valores de conservación o valores más vulnerables, y otras que se admite el uso que sería compatible, ¿no? Un tema importante también es esto de a la hora de ir a un parque y empezar a separar qué es lo más importante, la preservación y sobre todo el tema económico, lo monetario, las partidas presupuestarias. ¿Cómo se trabaja eso? Digo, porque aparte no solamente es la preservación y el cuidado del parque en sí, sino también quiénes van a trabajar, quiénes en caso de incendio van a recurrir a apagar el incendio. O sea, es toda una logística que no debe ser nada fácil. Exacto, porque crearlo es muy importante y garantiza que eso tiene un nivel de preservación, pero si después no hay políticas activas del cuidado, como decís, se quema y no tendríamos brigadistas, no tuviéramos medios aéreos como tenemos ahora, o el equipamiento para apagarlo, y el cuidado es a medias. Entonces, en tema presupuestario, la verdad que del principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto, y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal, que han subido hasta un 90% en dólares, digamos, ¿no? Midiendo términos reales los últimos años. Hemos sumado en materia de fuego. Yo me acuerdo porque antes de ser presidente estaba en la dirección de operaciones. O sea, iba siguiendo un poquito ese tema de cómo se maneja el de adentro. Eso también te permite, imagino ahora, entender un montón de otras cuestiones, ¿no? A mí me permitió, recorrer y también conversar, porque Parques Nacionales de Argentina por lo menos tiene el valor de tener mucha gente que dedica su vida y pasa 20, 30 años en la institución. Sus hijos son, por ejemplo, los hijos de los guardaparques son guardaparques y demás. Entonces, hay un compromiso y una idea de qué hacer con el organismo. Bueno, muy bien. Exactamente faltan 15 minutos para el mediodía. Gimnasia precompetitiva para el señor Horacio Embón, que empieza en ese momento. Y estábamos con Caro Ramos, estábamos con Verónica Benaim, escuchando todo lo atinente a parques nacionales. Y hablábamos también justamente de humedales y parques nacionales, exactamente, ¿no? Pero con una agenda también que marcó el presidente Alberto Fernández, Pato, vinculada a lo medioambiental, y recordemos que hay toda una propuesta que se están trabajando en varios estados, que va de cara a lo que es la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Sí. Polémica, otro día hablamos de la agenda, pero hay un trabajo que están haciendo todos los países en ese sentido. Con respecto a humedales, el presidente volvió a insistir en que se trate en el Parlamento este proyecto de ley, que volvió nuevamente a quedar ahí trunco en la comisión sin llegar al recinto, y que tiene además miradas contradictorias con mismo dos dictámenes dentro de del comisión, oficialismo. ¿no? Sí, claro. Dos dictámenes, exactamente. Tenés una que es la línea pro cuidado del medio ambiente, si querés, y la otra que es la línea más pro industrial. Más, mirá, yo quiero cuidar el medio ambiente, pero necesito explotar el litio y necesito... bueno, tiene que ver con que las provincias del noroeste, algunas son productoras de litio y otras son productoras de minerales. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Pero es contradictorio igual lo del presidente, porque habló sobre avanzar en el litio y a la vez sobre avanzar en humedales. Creo que ahí... ¿Eso sabés qué es? No conviven muy bien. ¿Eso sabés qué es? Eso es no conducción política. Porque digo, vos como conductor algún camino tenés que elegir, decir, mirá, la necesidad económica es imperiosa y bueno, vamos para adelante con el litio y postergamos el tema del medio ambiente y le decimos a nuestros referentes que se olviden y el referente te hace caso. No, eso no pasa. Eso no pasa, digo. Entonces vamos y venimos, ¿viste? Porque bueno, cuando aparece la mirada ecologista, te dice el otro, pero yo necesito generar recursos. Y cuando aparece la generación de recursos, te dicen, estamos matando el mundo donde vivimos. Bueno, digo, hay que... yo creo que el cristinismo y el kirchnerismo tiene una mirada más explotación de minerales muy concreta desde más siempre. ¿Sí? ¿El kirchnerismo decís? Y mirá, vos fíjate que yo no conozco avanzadas kirchneristas en la protección del medio ambiente y vos tenés minas de oro
minas de oro tenés en la provincia de Santa Cruz, y Cristina siempre ha sido muy elogiosa de la política minera de Chile y ha establecido acuerdos con la Barrick. Bueno, tiene una mirada industrial. Pero después tenés a la Cámpora que viene con esa visión más progre y más ecologista. Que si Cristina ordena, me parece que se adecua. Me parece, pero bueno, claro. Sí. Por algo no avanzan las No. Más Claro. Ahí, como obviamente posturas muy diversas, intereses. Y como bloque, te digo, vos decís, che, muchachos, pero ¿por qué no hablan, no? Porque acá se impulsaba mucho una mirada muy cuidadosa del medio ambiente. Estaban en Estados Unidos, me parece, los gobernadores, ¿no? Sí, que dijeron, bueno, acá se frena. ese fue el punto de inflexión. Sí, porque aparte se frenó el debate, fue una polémica bastante grande la del año pasado, cuando estos gobernadores pidieron participar y finalmente no vinieron ¿te acuerdas? a las comisiones. Y ahí también el diputado Leonardo Grosso quedó como en una encrucijada, claro, ¿no? Porque él quiere que salga la ley, pero su espacio en algunos no lo acompañan, entonces... No, y además el enojo, porque mismo del mismo oficialismo que dice, bueno, no avanzamos porque estaban pidiendo venir a hablar, estaban pidiendo participar del debate. Cuando los citamos no vino ni uno. Claro. Creo que vinieron 2 secretarios de medio ambiente o ministros de medio ambiente, es una cosa así, de 2 provincias. Yo nada tengo más. una mirada parecida al tema previsional. ¿En qué sentido? Si yo supiera que esto se termina en 20, 30 años, el mundo, ¿viste? Y después, qué sé yo. Digo, yo sería como muy explotador de los recursos naturales, dale que va, ¿no? Minería, litio. Ahora, lo difícil es si yo miro a una perspectiva de 50 años para que los daños al medio ambiente no sean irremediables. Yo no sé cómo se hace eso. La verdad, el tema, ¿instalo o no una plataforma que explote el petróleo a 300 kilómetros del mar? Algunos me dicen que no pasa nada y que está perfecto, y otros te dicen que destruye absolutamente lo que es la cuestión medioambiental. La verdad que no sé. Bueno, digo, acórdennos, vamos a recordar las pasteras. No pasó nada, muchachos. La pastera, la verdad que no se contaminó, se sigue pescando, y había una decisión del kirchnerismo muy de protección del medio ambiente en ese momento. Pastera de Bosnia, exactamente. Qué lío fue. Exactamente. Sí. Y la verdad, los uruguayos decían, esto no se va a descomponer, y no se descompuso. Pero no sé. En la materia previsional es lo mismo. Digo, si yo creo que se termine, bueno, dale con las moratorias. Pero si tengo que pensar más adelante, ¿no? ¿Cómo sostenemos? Sí, pero acá en este país se toman todas soluciones a corto plazo y nunca a largo plazo. Y no hay muchas políticas de Estado, ese es el problema. Cambian los gobiernos y cambia radicalmente todo, entonces volvemos para atrás permanentemente y no hay... Hoy lo contaban, digo, esto que compró 2 lanchas y compró drones, Patricia Bullrich. Claro, ahí tenés un ejemplo. ¿Me entendés? Digo, claro, y los israelíes no cobraron. Y no cobraron porque lo que pretende el actual gobierno es que funcionen, ¿viste? Pero, bueno, digo, el gobierno habla de sabotaje en el problema eléctrico de antes de ayer. El problema habla de sabotaje. Otros dicen, che, bueno, hay que ver si el sistema de mantenimiento era el más adecuado también, ¿no? Pero sí, siempre están las 2 campanas. La falta de políticas de largo plazo es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, ya lo vamos a ir solucionando. Estamos en el tramo final de esto que es la primera mañana. Les recordamos que la semana que viene arranca otra vez la posibilidad de juicio político del tema agrobioindustria. Y hay una reunión el lunes a las 10:30 de la mañana con parlamentarios alemanes. ¿Sabés qué sería bueno? ¿Qué me dicen a mí? Gente que conoce la vida cotidiana de Alemania me dice, ¿no te das una idea de la asistencia que hay? Que es una sociedad económicamente que está mucho mejor que la nuestra. Pero el asistencialismo, en el mejor sentido de la palabra, a ciudadanos alemanes o ciudadanos que tienen pasaporte europeo, mucha ayuda para una primera vivienda, mucha ayuda para estudiar, mucha ayuda para la maternidad. Hay mucha presencia del Estado. En Europa Occidental es permanente eso, ¿no? Tienen recursos,
pero no es que a veces votan sectores más de centro derecha, a veces más de centro izquierda, pero la asistencia del Estado a los menos pudientes es permanente en países como Alemania. Bueno, a lo mejor se puede hablar. Bueno, pero acá en Argentina también. Totalmente. La asistencia del Estado. Totalmente. Incluso en gobiernos que dijeron hay que terminar con la asistencia y la aumentaron. Bueno, es lo que me faltaba, gracias Benaim, es la última parte. Estos sectores que conocen el sistema social de Alemania no entendían tanto cuestionamiento de algunos sectores para el asistencialismo en la Argentina. Es la única manera, te dicen, de sostener cierto equilibrio, te dicen, pero bueno. Vamos a repasar la agenda de lo que viene, me dice nuestra señora productora. Imágenes, por favor. Lunes. Ahí está, Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Alemania en el Delia Parodi. Reunión constitutiva, finalizada la misma, se va a recibir una delegación del Parlamento alemán, de la Bundestag. El próximo martes a las 13, Comisión de Juicio Político. En Alemania, Totalmente. Juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto el martes. Y el miércoles, Justicia, Legislación Penal, reunión conjunta que explicó ya Verónica Benaim. Faltaría el ok o el decirte acá está la plata de presupuesto y Hacienda. Fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Esto va a acontecer el miércoles. Y el jueves a las 13, Seguridad Interior. Invitado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo: perdimos la guerra contra los narcos. Esto empezó hace 20 años. Bueno, nada, me parece la verdad muy interesante lo que puede pasar con Fernández, con Aníbal. Para alquilar balcones va a estar, ¿eh? Sí, muy interesante. Y en realidad viene el ministro que se predispone a venir, ¿no? Porque tranquilamente... Pero, sí. Pero si no viniera... Es un escándalo. Si no viniera sería un escándalo. Es un escándalo. Pero bueno, hay que destacar que viene a responder preguntas. Sí, yo coincido. Vino en agosto del año pasado. ¿Quién? Aníbal. Estuvo en el Senado, si no me equivoco. Estuvo en el Senado, pero esto tendría que ser, lo hemos hablado acá, tendría que ser mucho más fluido, ¿no? Porque además te descomprime, ¿viste? Te resuelve un problema al Ejecutivo porque se queda tranquila, razonablemente más tranquila la oposición. Tenía que venir, responder en el marco de una comisión, no en el marco de la interpelación. El ciudadano en sí, esto ya no es una cuestión política. No, claro. Esto va más allá, ¿no? O sea, si manifestamos interés, que sea real, porque realmente es una cuestión de urgencia y desesperación para la provincia de Santa Fe. Para cerrarlo de narcotráfico, Perotti estaba hace unos minutos atrás reunido con el nuevo jefe de gabinete de Alberto, que es Agustín Rossi. Claro, otro santafesino, otro rosarino, efectivamente. Fíjate, tenés a el jefe del bloque de diputados, Marino. Tenés al jefe de gabinete, bueno, por ahí andaba Mirabella, hombre, es que es una cuestión, la verdad, gravísima. Bueno, tenemos que irnos, empieza a funcionar el reloj, el countdown aquí en la primera mañana. Enseguida, entonces, el señor Horacio Embón con la continuidad de lo más importante. Caro Ramos, ¿le queda algo pendiente? No, ¿no? No, estaremos atentos a lo que suceda la semana que viene. Ver si hay algún movimiento en espejo respecto de lo que pasó en el Senado con la ruptura del Frente de Todos, ver si tiene algún coletazo acá. Por el momento parece que no, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la actividad y qué otros temas se van a empezar a tratar en las comisiones, ¿no? Muchísimas gracias, señorita Benaim. Hasta el lunes. Hasta el lunes. See you, Pato. Goodbye. Bueno, nada más. Gracias. Muy buenos días.